Suscríbete a La Panterita. Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia. Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta. Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde Asunción, capital de Paraguay, Monumental, AM 1080, Radio Futuro. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande, con Arturo Máximo Rubín, Dani Cáceres, Jorge Sosa, Víctor Villalba y Francisco López. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. ¿Y por qué quedó el hueco? Ah, perdón, pero estoy contando anécdotas a la puta del niño. No, pero porque preguntó por qué quedó el hueco. No hace falta que uno incluya en su vida, ¿será? ¿Qué tal, Denis Canisa? ¿Qué tal, Denis? Otra vez. ¿Qué tal, Arturo? Bien, Arturo. ¿Qué tal, niño? Bien, señor, saludos para todos. Buen día, señor. Fútbol acá entre el mismo palo. Sí. Mi bolita decía Denis Cañiza, Arturo. Me dijiste otra vez Denis Cañiza. Edgar Denis. Dije otra vez. Sí, señor. Acá anoté Edgar Denis. Sí. Porque yo le llamaba Denis Caniza. Sí. Edgar Denis. Y ahora le llamo a él. Sí, se entendía. Vamos a ordenarlo la vida. Edgar Denis, tu actividad, ¿cuál es ahora? ¿Qué haces en tu vida? Primeramente, un saludo cordial para la audiencia. Gracias por la invitación, Arturo. Y hoy en día estamos gracias a Dios, trabajando o empezando los trabajos en el Deportivo Carapeguá, con miras a un campeonato de intermedia que va a ser duro y realmente esperanzado en poder hacer una gran campaña en un año donde evidentemente va a ser un campeonato muy competitivo. Sol de América bajó y por ende a priori es un candidato fuerte, igual que Rubio Ñu, igual que Independiente, que he visto que se reforzó con jugadores de experiencia y lo demás que seguramente... ¿Cómo? Tiene un gerenciador. Ahora me estoy enterando. ¿Vos sabías, veo? Y después de... Tiene un gerenciador Rubio Ñu. Y se llama, me escribieron hace un mes por que tiene gerenciador Rubio Ñu. ¿Qué dirigente hay para llamarla ahí? Gustavo está como presidente de Dávalo. Y te va a decir, vos tenés que darlo a Gustavo Dávalo. Tiene un gerenciador Rubio Ñu hace un mes. ¿Vos no sabías? ¿Y te acordás que estábamos...? No, ¿Y señor. qué, no. ¿Cómo vos no sabés? Vos no estás en la mesa, Marcelo, vos no. No. Tiene un gerenciador, ahí estaba Reggie Márquez. Sí, señor. Y ahora tiene, porque hablando de eso, habló Edgar Denis del tema del Rubio Ñu. Sí, señor. Y se llama, y tengo el número incluso. Porque acá habíamos hablado inclusive que habían deudas que habían quedado, ¿te acordás? El cuerpo técnico de Carlos Humberto, que habían reclamado salarios atrasados, ¿te acordás? Y nunca tocamos el tema del gerenciamiento nuevo, por eso yo... Hay un nuevo gerenciador en Rubio Ñu. Ahora me entero, Arturo. Sí, la verdad. Me dieron el nombre y... Bueno, ya está. La Agrícola S.A. de Seguros Generales, seriedad en seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509 en Asunción, y sucursales en Ciudad del Este, Encarnación, Hernandarias, Catuete y San Cristóbal. La Agrícola S.A. de Seguros Generales. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yopuchupe, Quitadol. Un segundo, ¿estamos en el Twitter, Gerardo, no? No. En el Twitter creo que no estamos. No, entonces no me vaya a decir sí cuando no es no. No. Estaba eco pretérito, salvo que el castellano me mienta. En EMSA premiamos tu puntualidad. Acércate a cualquiera de nuestras 10 sucursales, ponete al día con tus cuotas y participa al sorteo de fabulosos electrodomésticos. Consulta las bases y condiciones en nuestras redes sociales. EMSA Inmobiliaria. EMSA Inmobiliaria, contigo desde 1994. ¿Puedes llamar un técnico, por favor? Y vamos a ver si podemos, por respeto a la audiencia, habitualmente nos acompaña mucho en el Twitter. Estamos muy agradecidos. Entonces vamos a ver un poco cómo podemos subsanar el inconveniente, porque si me dicen que están y no estamos mintiendo. Entonces eso no es periodismo, eso es mentira. Los equipos que decía son importantes, los capitalinos son equipos de primera, pero los equipos del interior están muy fuertes también, muy fuertes. Sí, fíjate vos, Pastoreo peleó hasta lo último. Muchísimos puntos hizo.
Entonces, Con una base de locales en un inicio. Después se fue reforzando, pero su base inicial era... básicamente son jugadores locales, los que locales. le dieron el título en el Interliga. ¿Y hoy cuál va a ser la idea en Carapeguá, por ejemplo? Y básicamente es dejar, o de hecho dejamos nosotros una base de 16 jugadores y vamos 16. rellenando en los puntos que entendemos que nos haría falta y el desafío está. No hay una verdad en el fútbol, Dani lo sabe, vos también, que las contrataciones que nosotros siempre hacemos son apuestas, siempre estamos esperanzados en que puedan rendir. Totalmente, pero algo que ahí voy a poner un punto donde sí hay una verdad que es muy importante, el tema de los que viven en Asunción cuando se van a jugar niños al interior. Sí. Como mínimo Carapeguá, nomás luego ya el desgaste es muy grande porque van y vienen. Sobre el punto, ¿cómo se hace normalmente? Va y viene, ¿verdad? Porque, ¿no? Es un buen punto ese, Dani, que tocaste. Justamente nosotros, cuando tuvimos la reunión con el presidente, yo le había manifestado, yo por ejemplo en mi caso particular, yo voy a vivir en Carapeguá por una cuestión de desgaste. El desgaste. Y porque si no son 4 horas de viaje, 2 y 2, ¿verdad? Y creemos que es mínimo, lo mejor vivir ahí. ahí, Claro. Porque como dice Daniel, el desgaste se cansa. En la semana te cansa y después cuando llega diciembre, cuando llega octubre, donde vos tenés que definir, vos estás fundido ya después de haber empezado todo ese es un dato año. importantísimo, el Cacoto, Dani. Yo entiendo que el vivir ahí es una cierta ventaja, entre comillas, ¿verdad? Porque tenemos todo cerca, nosotros arrancaríamos los trabajos a partir del 1 de febrero. 1 de febrero. Ya mirando lo que va a ser primeramente las pruebas y el trabajo fuerte en sí va a ser a partir del 6 de febrero. Imagínate. Y hay equipos que ya empezaron. Entonces yo no sé qué tan bueno sea porque hay que comer, hay que descansar y a veces el presupuesto no es tan abierto. Este año, ¿quiénes están en la intermedia para hacer un repaso, por ejemplo? Primera fecha, Fernando Lamorado de Mayo. Fernando, capitalino. 2 de mayo, Interior. Martín Ledesma, 12 de octubre. Martín Ledesma la zona y casi vecinos. Capiatá, Itagua, 12 de octubre. 12 de octubre que no sabemos cómo van a arrancar, porque estaba complicado de lo económico. Sol de América, 24 de septiembre, Areguá. Hay dos nuevos, si se puede decir. Sol, que ya comienza con nombres importantes a reforzarse, 24 de septiembre de Areguá. 3 de febrero, Rubioñú. 3 de febrero que está siempre allí. Capitalino. Sí, con uno del interior. Independiente Carapeguá. En el caso de Independiente ante Carapeguá, que tiene a Pablo Asilo y a otros que están llegando a Independiente. Dice, la señal de internet está con problemas. Dice, discúlpenme por favor, doctor Oscar Delgado. No quería ayudarnos, por favor, no le toca cáncer. Está con problema internet. Entonces salimos el Twitter, volvemos. Debe ser el servidor local ya, si es así. Si en general. No, es que yo estoy pidiendo disculpas en respeto a la audiencia. Perdón, por favor. No, el doctor Oscar Delgado. Dice, comandante, buen día, la señal por internet está con problemas. Entonces queremos subsanar y pedimos 1000 disculpas. Ahora están los compañeros técnicos para solucionar este problema, porque mucha gente nos escucha a través del espacio Fútbol a Lorán, de verdad, niño. Sí. Entonces, por respeto a esta audiencia, por el propio aplicativo de entonces estamos viendo cómo podemos subsanar el tema de internet, porque esto no es una fantasía que uno se pone nervioso al pedo. No sale. Entonces, entre los compañeros de mí sale. Y acá te está testificando el doctor, que es juez, dicho sea de paso, que no sale, que tiene interferencia. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, New Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasobera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. El gran pollo de Pechugón con termómetro automático que indica la temperatura final para estar en su punto, muy económico y de gran tamaño. Encontralos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, el sabor que nos une desde siempre. Perdón, había interrumpido, niño, vos estás hablando de la intermedia, ¿verdad? Sí, hacemos un repaso de la cantidad de equipos que están en el interior. Los de Capital, uno por uno. San Lorenzo, Recoleta quedamos. Allí otro nuevo Recoleta. San Lorenzo, otro siempre candidato aquí de la zona también. Atirá, Colegiales. Allí se da un detalle también. No es muy lejos y muy cerca a la vez lo de Atirá, por ejemplo. Habría que ver cómo. Pero bien decía, Carapeguá está en la misma. Ese ida y vuelta del desgaste. Colegiales, otro que ya está en la categoría intermedia también que se está preparando. Pastoreo y Santaní, 2 del interior. Muchos del interior. Si comenzamos a mirar interior, hay un número importante. Si arrancamos 2 de mayo, interior.
12, habría que ver si por la distancia le podemos dejar todavía en sector de capital. 24 también por aquí. 3 de febrero, en los viajes de una distancia importante. Carapeguá, Atirá, Pastoreo, Santaní. Son 6. Y de los nombres, o sea, se están preparando los equipos. Algunos ya arrancaron pretemporada y otros más adelante. Y es lo que dice Dani, no hay una verdad. Nosotros queremos arrancar 60 días antes. Sí. Y bueno, esperanzado en poder hacer un gran campeonato, ¿verdad? Me imagino de los 15 o 16 equipos que hay, todos queremos. ¿Cómo cierra con los de ascenso, capital, ¿verdad? por ejemplo? ¿Van a vivir ahí? O en tu caso sí. ¿Y cómo, los jugadores cómo arreglaron? Y eso ya está en cada uno. En cada uno. Pero si me preguntan a mí, yo se lo había manifestado al presidente, yo quisiera que ellos estén por allá, porque me parece que es lo más correcto, por una cuestión de descanso y también de rendimiento, ¿verdad? Mi experiencia, yo tuve 2 veces ya en Carapeguá también trabajando, y imagínate a nosotros, cuerpo técnico, nos cansa que no somos lo que corremos y lo que dejamos la piel en los entrenamientos y en los partidos. Imagínate lo que debe ser el jugador es tremendo. Yo con Chito allá la conversaba siempre porque él había dirigido ahí, me dice Dani, se tienen que quedar los jugadores allá o si no se mueren, dice, porque es desgastante. Ese ida y vuelta. Ida y vuelta. El ida y vuelta. Sí, y son ¿cuántos? 70 kilómetros nomás. 60 kilómetros, 65 kilómetros. 71 kilómetros. 71 Pero kilómetros. 71 que no hacen una hora, haciendo horas. Y sí, Sí, porque los primeros 50 kilómetros lo hace rápido y después cuando llega a ese Sosur ya Ahí otra hora más. se complica. Sí, pero muy buenos jugadores en Carapeguá. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos, 2 locales, Casa Central, Ucibayala, Casi RI, 2 de Mayo, Asunción, y sucursal en Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, Casi Pancito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543. Wilmar SRL. Se está normalizando vía Twitter, incluso de Nueva York, dice perfecta señal, gracias. Nueva York fuerte y claro, saludo fútbol a lo grande, dice Carlos Gaona desde Nueva York, que nos está escuchando por internet. Estamos hablando del Twitter también. Y Oscar Delgado dice yes, que ya sale bien el doctor Oscar Delgado. Muchísimas gracias. Ferropar S.A. con garantía de calidad llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferropar S.A. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Y sucursal en Artigas, Casi Sargento Martínez, teléfono 227-37 Seguinos en Facebook e Instagram. Ferropar S.A. 39 años construyendo contigo. Vamos a dar un paso al costado en la intermedia. ¿Ya hablaron de Carapeguá? Ya hablaron todo de Carapeguá, ¿verdad? Sí, lo que significa vivir allí, esa ida y vuelta. Ya está, ya Desgaste. pasamos ya Carapeguá. Ya dijo Edgar lo que tiene que hacer ahí. No sé, comandante. ¿Qué es lo que no sabe? No, y si ya dijo todo por ahí. Iba por parte, no iba a decir. Él no viene acá como técnico de Carapeguá, viene como panelista ahora. Él no viene acá como un técnico a que se va a hablar todo el programa de Carapeguá. Bueno. Vamos a hablar por el tema de Churín, ayer lo emocionado que estaba Churín, poco común. La abrazaba a Zapag y a Martínez, al doctor Ariel Martínez. A los dos. No, Y no, él no es le común convoca, eso. él le hace el gesto de vénganlo Vengan y aquí, la le verdad, abraza a los dos. Sí. Él hace el gesto de, lo llama a Zapac porque en principio era todos los flashes para él, pero en un momento le convoca al doctor y al doctor Martínez y al presidente. Le convoca a ambos. ¿Qué significa eso para ustedes? Y fue un golazo, porque a priori las noticias que salían decían que se iba a lo limpio, ¿verdad? Qué pena que no escuchaste fútbol a lo grande. No. Si vos escuchabas fútbol a lo grande, vas a ver que iba a tener otra idea. Ahí yo te dije, ¿qué dije, Janino? Que dije? no, que es más ficción que Sí, ficción. yo te quiero. En ese momento Sí. no. Y te estoy. Pero no. Son jugadas. Ahí nomás, Son ahí nomás. movimientos entonces. Ahí nomás. Y dije al aire, vos estabas de vacaciones. Y dije al aire, y no quiero descalificar a nadie. Si Brian Zamudio, Brian Montenegro, era transferido, cambiaba la historia. Cuando los contratos limpia a Bruera, ahí comienza esa intención a decaer. Y después queda la huella nomás. O el paso que vos diste. Entonces me miraban a mí como si yo no quería que se vaya Olivo. Eso es otra cosa. Y tía Simaya que me está buscando Edgar Deni. Lo de Boca no corre para... Pulpito. No corre. Tampoco Toluca. Hoy Toluca acepta. Y estoy entrando en el teleshow que le encanta al niño. Es Rusia. Y vía Simaya. Y yo me hago cargo. Pulpito. ¿Te dijo Rusia? Sí. Y aplaudió.
el fútbol ruso, el Sparta de Moscú, es su futuro. Boca Juniors no, porque en Argentina quieren cubrir vacancias. Y esa información nace de la Argentina, lo de Boca, sí. No sale lo de acá. Y esta mañana, espérate, le digo porque me miran, le digo, señor, se escucha bien ya en Twitter, muy bien, Juan Denis. Ahí vinieron los técnicos, porque era intermitente. Atendé esto. Voy a leer sin dar nombre. Cerro está negociando con Toluca. Y acá vino la oferta del Sparta de Moscú. ¿Se entiende, niño? Sí. Yo Cerro, hablo con vos. Pero independientemente acá está el Sparta de Moscú. Disculpa, en este caso, al ver tantas ofertas, ¿el que decide es el club o el jugador? Brillante. ¿Sabes qué? Yo no quiero meterme en la piel del jugador. El jugador está enterado del Sparta de Moscú. ¿Se entendió? Sí. Yo soy dueño del pase. Sí. Quiero negociar, pero acá hay una diferencia. A lo que pregunta, ¿es cierto lo que vos decís? ¿Quién decide? Federativamente el club decide. El club, claro. Pero el jugador tiene que dar la aceptación. Ahí está. Hoy. Casi me mató. Tranquilo. Hoy nacimos así, voy a morir así. No, tranquilo. El contrato con el Sparta ya está acordado. Cerro Sparta. Jugador Sparta. Pero Cerro es Toluca. Dirigencia Toluca. Dirigencia está hablando con el Toluca y con Sparta. El Toluca, oye, güey. Ya está viendo, oye, güey. El Sparta de Moscú sale al paso. Y también a esto tenemos que hablar con el papá. Ya le dijeron al jugador las condiciones. Contrato, cómo, dónde, cuándo. Duración. Y está muy entusiasmado el Pulpito. Por eso ayer puso César Luis Merlo. Sí, Merlo. ¿Qué puso él también? Que estaba cercano y casi cerrado lo de Spartak Moscú. Pero era con el jugador que y te voy a decir lo que le dijo a Gerardo esta mañana. Gerardo, esta mañana le dice, nos escucha todos los días, le responde César Luis Merlo a Gerardo. Sí. Estoy en la cama con mis dos nenes y mi esposa durmiendo todavía. Para Argentino fue el colega. Era muy temprano. Nosotros tenemos otro tipo de actividad que Argentina. ¿Qué puso César Luis Merlo en el Twitter? Exactamente, puso Alexis Duarte, ya se decidió, quiere irse a jugar a Rusia. Cerro Porteño trabaja en los últimos detalles para vender al defensor a Spartak Moscú. Con el jugador ya hay acuerdo por un contrato hasta junio de 2027. ¿Cuántos años son de contrato? 4 años de contrato. Y bueno, Carlos Rolón, ¿cómo te va? Hola Arturo, qué gusto escucharte y saludar a los muchachos ahí. ¿Cómo andás, Carlos Rolón? ¿Cómo andás? Bien, acá estoy acostado después del primer turno del entrenamiento de la pretemporada. Pero ayer hicieron 2 partidos, vos jugaste uno de ellos. Sí, jugué el primero, Arturo. ¿Y hoy, Carlos, qué pasa hoy? Nada, todo bien. Entrenamos la mañana y mañana creo que tenemos un nuevo amistoso y de vuelta para Asunción. Bueno, contanos la primera impresión que te causa, independientemente de la práctica o el ensayo con General Caballero, tu presencia nacional, ¿qué te da vos, Carlos? No, muy bien, Arturo, muy bien. Creo que muy buenas sensaciones por momentos. Esto amistoso también sirve bastante como para poder corregir algunas cosas, para agradecerle a la institución, a mi compañero por el recibimiento, al profe. Y espero que este 2023 sea de mucho éxito, Arturo. ¿Y vos cómo estás en la función que te dijo Pedro? La verdad que me siento muy bien. Estoy terminando de buena manera la preparación más dura del año, pero la más importante. Y nada, creo que el profe me está dando mucha confianza, así que espero eso retribuir con mucho trabajo y
principalmente en los partidos. Carlos, intenso el juego que aplica y pretende Pedro Saravia en Nacional. Así dejó el campeonato pasado y seguramente buscará reeditar lo mismo con la entrega de los muchachos. Sí, así mismo, Arturo, así mismo. Creo que el año pasado hicieron una muy buena campaña, dejaron muy buena impresión. Así que esperemos que este año sea de la misma manera, de poder aportar de mi parte lo que fuese necesario para el club. Y esperemos que sea con mucho éxito. Tenemos mucho compromiso desde principio de año, así que con mucha ilusión de que todo vaya bien. Carlos, en el planteamiento que quiere y en la respuesta que vos le das, es como vos futbolísticamente, si bien, no sé si la palabra es cómodo, me siento bien donde me ubica Pedro Saravia. Sobre ese punto, ¿charlaste con él? Sí, obviamente que sí. Estamos hablando día a día. Prácticamente un plantel nuevo, un plantel la mayoría de jóvenes. Así que estamos trabajando prácticamente en eso. Obviamente que estos amistosos van a servir bastante como para ir corrigiendo algunas que otras cosas, algunos que otros detalles, y esperar llegar bien para el principio del torneo, que bueno, tenemos aún un poco de tiempo y empezar de la mejor manera sería lo ideal. Carlito, ¿qué tal, hijo? ¿Cómo te va? El profe Dani Cáceres te saluda. Si bien sabemos de que fue un año muy bueno para Nacional, peleando el torneo hasta el final, la Copa Paraguay también, se fueron muchos jugadores, Carlito, eso también seguramente vos lo sabés y lo sentís ahí. Pero ya Pedro tiene más o menos delineado el equipo, o está mezclando todavía. Vos también con tu experiencia pudiste seguramente ver en este par de amistosos que jugaron, en este par de tiempos al menos. ¿Cómo estás vos en el equipo? ¿Estás arrancando ya en el equipo que presumiblemente arranque en la primera fecha, o está todavía todo muy mezclado? ¿Qué tal, profe? Bueno, no, creo que un equipo que esté definido no creo que haya todavía. Creo que estamos en una etapa de preparación, una etapa donde somos la mayoría nuevos, donde estamos agarrando lo que él pretende. Estamos saliendo de una pretemporada y sabe que después de una pretemporada cuesta un poquito ablandar, soltarse, tal vez un poco de confianza. Y bueno, más que nada trabajar, seguir sosteniendo lo que el profe pretende de cada uno de nosotros, de nuestras funciones. Y nada, más que nada eso. Mañana terminamos con la pretemporada, seguramente que ya después vamos a ir trabajando en lo más específico y obviamente que agarrar la forma de juego que él pretende. Bueno, y esperamos lo mejor de vos, Carlos. Condiciones tenés y sabés muy bien del respeto ganado, y te deseamos lo mejor, Carlos. Muchísimas gracias, Arturo, igualmente para usted. Gracias. Carlos Rolón, nuevo jugador de Nacional. Decidí bienestar y certeza exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Con Apostala las victorias se multiplican, ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostala, ganar lo cambia todo. Vení a Giga, parte de tu vida, vas a encontrar todo para tu hogar. Contamos con amplia gama de productos desde cotillón hasta electrodomésticos, juguetería y bazar. Porque en Giga pensamos en vos y en tu familia. Seguinos en Facebook e Instagram como @GigaPY. Giga, parte de tu vida. Lo de Churín, estamos hablando con Leñol, el abrazo que le dio a Zapaya Martínez. Sí. Eso significa estoy feliz, me siento bien. Está feliz. Y en un momento contó el doctor Martínez que le reclamó el haberse demorado en el llamado. Que otros equipos los buscaron antes y que Cerro tardó un par de días y que fue eso lo que le reclamó. Él, hasta, no sé, exagerando lo mío, tenía una oferta de Chelsea, Manchester, no, el Cerro. El Cerro. Sí, eso le movía la estantería. Sí. Yo no digo que no esté en Olimpia. Y le reclamó que se demoró Cerro. Sí, yo lo que conté que Olimpia lo quiso. Yo no estoy diciendo que no. Sí. Que en un momento cuando viene Brera, y ahí se paró todo. Sí. No sé si me entienden. Yo no digo que Churino figure. Sí. Cuando lo traen a Bruera, después para ver la opción, tenía que hacer la transferencia de Brian Montenegro. Y ahí con ese dinerillo, como diría Menchi, veían lo de Churín.
Entonces, y otra cosa más voy a decir, dentro de todo esto en Cerro. Hay jugadores que salen del presupuesto. Por ejemplo, me dirán, el Libertad. Dijo, el Libertad nos decía, yo vine. 2 jugadores salen del presupuesto. Cristian Rivero y Roque Santa Cruz. Ese arreglan con directo. Y Cardoso Tacuara 6 meses más. 6 meses más. Allí por la decisión de Tacuara. Sí, pero ya bajó el presupuesto. Sí, bajo una recomendación de Aldave, que le pidió jugar 6 meses y después pero ya se bajó el presupuesto. Sí. Ya no hay más compromiso. Y hoy Libertad, el niño dice no tiene arquero. Por ejemplo, de experiencia, dice. De experiencia sabe no, que tiene. están con los juveniles ahí. Claro. En Cerro Porteño hay abundancia de 9. Porque son 9 los 3. Churín es 9-9. Sí. Moreno es 9-9. Y Moreno es 9-9. Si vos tenés un Robert Morales de otras características, vos podés decir, Ferfer es 9-9. En Guaraní hizo bajar. Pero no puede ocupar la plaza de Morales. Y ahí Chiquiar se va a tener que saber qué equipo va a poner. En Guaraní le hacía bajar Juguero. Sí. ¿Es verdad o mentira? Sí. ¿Cuántos partidos hiciste en Guaraní? Jugaba más retrasado. Armador, por decir así. En Cerro no va a ser armador porque ahí es Robert Morales. Y le tiene a Carrizo. No sé qué va a pasar con Claudio Aquino. Y no va a jugar con 2-9. Va a tener 1 arriba y 2 en el banco. Y cuando ¿O estoy mintiendo? Y habría que ver el pensamiento de Chiqui. Yo conociéndole a Chiqui, ¿verdad? Calculando, porque nosotros los entrenadores siempre imaginamos, hipotéticamente, mira, la cantidad de delanteros de buen nivel que trajo Cerro. Es un lindo problema para un entrenador. Pero no va a cambiar eso, que me extraña. No sé si es tan así. No va a poner 2-9. No sé si es tan así. ¿Va a poner 2-9, decís vos? Yo creo que podría poner. O dependiendo del tipo de partido. Ahí está. Dependiendo del tipo de partido. ¿Con quién? ¿Cómo? Yo pero creería. Lleva ese banco toda la vida. Creería que si Robert Morales está bien, arrancaría él. ¿Pero con quién? Y uno con no Churín. arriba. Y ahí te quedas. Pues no, es 2-9. Un 9. 1,5 sería. La puta, qué difícil va a ser la mesa hoy, será. Tenemos que aguantarnos, Edgar, ¿sabías? No. Estamos debatiendo fútbol. Me vas a poner nervioso. Me vas a poner nervioso. Él está hablando, a ver si no entendemos. Sí, te entiendo yo, Arturo. Chiqui Arce no cambia su esquema, su estilo. Es Patiño, Pulpito Duarte, sale lento atrás. Después le dice, Alan, andate el gesto incluso. Sí. Le dice, andate a Alan, y le hace un gesto y nosotros relatamos y vemos que Alan le mira y se va a la izquierda. Después le vemos que Carrizo corre acá. Y hace seña Moreno Martín. Esa es la máquina y entran los laterales. Y ese es el Cerro. Ahora va a cambiar. ¿Para qué le llegó a Fernando Fernández? Y por la falta de gol sería. Y Cerro lo que más sufrió en los últimos tiempos fue la falta de gol. Y Churín no goleador. Es goleador, pero no es un como... gol por partido promedio de Cerro. Para lo que es Cerro, un equipo grande, tener un promedio de un gol por partido no es cifra. No. Y ganar con lo justo. La estadística de Churín, vos que manejas estadística. ¿Cuántos partidos hizo en Brasil y cuántos goles hizo? Voy a mirar los últimos, pero la estadística en la nueva olla es el goleador ahora desde la nueva construcción de la olla. La nueva olla es en Cerro. Él la figura allí. En Goyanense fue asistidor en 3 jugadas, 3 goles. 4 o 5 goles, voy a buscar los últimos. Pero a veces uno encuentra su lugar. Ahí está, su lugar en el mundo. En el mundo. Se siente cómodo, él sentía íntimamente que iba a volver. O sea, yo creo que el jugador íntimamente hace fuerza para volver a un determinado lugar. Se movió muy hábilmente Churín, porque al saber su mamá también con redes sociales hoy influyen mucho. Totalmente. Mamá no viene a la montaña. Sí. Eso dijimos, ya que publicó la mamá, hacía gestos, hizo gestos, ¿cómo se llama ese así? Con el brazo. Guapaño, vamos a hablar tácticamente de ser ustedes que son técnicos o no quieren comprometerse porque se trata de chiquiarse. ¿Por qué? No. Y porque es cierto, amigos, ustedes son técnicos. ¿Por qué? ¿Qué hacen? ¿Le van a hacer jugar los dos? No va a jugar Chiquiarse con 2 delanteros. No, es acá primero tenemos que aclarar de dónde sale el tema de 2 delanteros. ¿Por qué es no, difícil? Bueno, tenés razón. Vamos a hablar ofensivo, tenés razón, sacale. Vamos a hablar gente de ataque arriba. ¿Quiénes son? No juegan, o sea, amigo. Claudio Aquino me iba a ese banco. ¿Por qué le dejaron ir a Claudio Aquino? Sí, disculpa, Marco. Porque volvió Robert Morales. Si va a cambiar Chiqui,
su esquema. Antes Evidentemente, cortito, 7 goles en 36 partidos en Goyanense, respondiendo a la pregunta. Me demoró un poquitito porque estaba aquí. 36 partidos jugó en total en Goyanense, hizo 7 goles, Churín. 7.36, un promedio no muy alto. No muy alto. Yo diría con una liga mucho más exigente que la nuestra. También. Pero volvemos a lo mismo. Encontrar tu lugar en el mundo. Yo creo que Churín, esas ganas, lo que la gente, él genera, porque quieras o no, Churín es un ídolo de Cerro. No estamos diciendo lo contrario. La gente es más, estoy mirando los números y le fue mucho mejor en Goyanense que en Gremio. En Gremio tuvo casi una actuación, lo máximo que llegó a marcar en una temporada fue a su llegada a 3 goles. Yendo a lo que me decía Arturo, nosotros, por ejemplo, es verdad lo que decís, acá hay un cariño muy grande por Chiqui, pero donde nosotros debemos, desde nuestro lugar, ¿verdad? Como vos lo decís, desde afuera, uno se imagina a la cantidad de delantero que tiene. Después el entrenamiento, los amistosos serán lo que determinen qué tipo de jugador va a jugar para el primer partido, ¿verdad? Porque hoy en día no es como nuestra pretemporada. Yo me doy cuenta que en nuestra época era correr kilómetros y kilómetros, te da más tiempo y menos tocar balón. Hoy en día las pretemporadas son cortas, intensas, ya se hacen partidos amistosos y rápido sacar el equipo, la ficha, y a mayor cantidad de delantero que vos tengas, me parece que yo como entrenador me gustaría tener ese problema. Me extraña de ustedes dos que son técnicos. ¿Vos tenés tu diploma? Sí, tengo. Tengo. ¿Ustedes tienen diploma técnico? Sí. Bueno, muy bien. Ahora, Sergio Díaz, ¿qué? Media punta. Brillante. Media punta. Punta P de media punta. Sí, señor. Morales ni media punta P. Ahí lo que yo no me cierra. El fútbol es tan simple. Cuando relatamos y cuando vemos un partido, sí. ¿Sabes lo que nos diferencia del oyente? Sí. Un micrófono y lo que usa mucho Dani, el auricular. Niño tiene porque escucha para su Twitter. Sí. ¿Sabes lo que nos diferencia de la audiencia? Del que escucha la radio, un micrófono, una frecuencia. El oyente opina, habla cuando se reúnen. Esa es la única diferencia que hay entre nosotros y el oyente. El oyente sabe lo que es Sergio Díaz. Sergio Díaz dijo en conferencia de prensa, se autocriticó, sí, y dijo, esta es mi oportunidad, y estuvo tan bien Sergio Díaz como diciendo, vi pasar, no quiero más que ver pasar, dijo Sergio Díaz. Estuvo reflexivo, jugador paraguayo que fue al Real Madrid aquí, después le llevaron a la sucursal, él fue transferido al Real Madrid, el fútbol paraguayo, después terminó jugando en la B, pero él dijo, ¿y ustedes creen que esta es una oportunidad brillante para Sergio Díaz? Él no va a ser uno más en Cerro. Eso lo dice él. Yo no quiero ser el montón. Me propongo, dice. Robert Morales cuando se lastimó fue jugando por la selección nacional que abandona, hace gol, sale y después ya quedó fuera. Jóvenes los dos. Sergio Díaz tiene 24, 25 años, por ahí recién. El chico Díaz. Sí. Morales también. Y vos decís, bueno, listo, lo nombramos a dos. Vos sos técnico. Y yo digo, ¿qué hago con esto tácticamente? Es veloz, Morales, más meloso, pegajoso. 24 Sergio Díaz. Y con más gol. Y con más gol, pero Sergio Díaz es más otras características. Más armador. Más armador, muy bien. Y Volpio le va a tener a dos nuevas arriba para eso. ¿Cómo? Ahora nos van a enseñar. ¿Cómo va a jugar con dos? Y los van a hacer inquilinos del área. Churín va a ser un inquilino del área si juega. Sí. Y no tanto Fernández, Moreno Martín. Sí. Fernández puede arrancar de más de edad. Vamos a imaginarnos que va a ser Moreno y Churín. Y Churín. ¿Cómo va a jugar? Explicanos. Y todavía no le mencionamos a Carrizo, porque Carrizo es buen asistente, se mueve bien en el frente. Cerro tiene abundancia. Lo que Chiqui Arce tiene que resolver, le guste o no Dani Cáceres que estuvo con él, es que quiero. ¿Qué quiero con esto? A veces la abundancia daña en lo que vos querés hacer, en el buen sentido de la palabra. Perfecto. Pero yo no quiero condicionar, yo voy a opinar libremente, no tengo... Te estoy diciendo porque te enojas. Pero conmigo. Ahí lo que yo te voy a poner, Arturo, por ejemplo, yo Churín con Moreno Martín,
No los voy a poner, ni yo los voy a poner. Yo no los voy a poner juntos. Porque van a chocar entre ellos. Y también tenemos que marcar los volantes rivales también. ¿Cómo va a marcar los volantes? Ponerle que esté Ale Silva con Gómez, por ejemplo, de Olimpia, jugando un clásico, vos tenés 2 delanteros y estos van a jugar mano a mano contra tu volante. Fue el partido goyaniense. ¿Cuándo hizo 3 goles goyaniense? ¿Con quién fue? La 3 asistencias de Churín. ¿Cómo? Vamos a irnos al partido de goyaniense. ¿Con quién jugó? La final ya fue. Semifinal. Asiste. Se abre y asiste. Sí. Entonces, Chiqui Arce habrá visto el partido como he visto yo, como vieron ustedes. Lo que Moreno no tiene asistencia. Moreno es de área. Es Moreno más no finalizador. Ahí está la palabra. Entonces ustedes me tienen que recibir técnico recibido. El Gardeni técnico de Carapeguá. Y Juan Daniel Cáceres que está en la mesa acá porque viene acompañando a Gardeni. ¿Qué va a hacer? ¿Es un problema para Chiqui Arce? Yo creo que así como dice Niño, para cada partido, yo creo que va a ir una figura diferente. ¿Cuándo Chiqui cambió partido por partido? Dame uno. El último jugó con dos delanteros no teníamos. Y después el otro partido, después hizo el último de 5 y se arrepintió. Moreno, Martín y Romero y Alfio. Allá. Claro, ante la necesidad en un momento metió 3. De los partidos tienen vida propia, Arturo. Vos tenés que saber que contra un equipo se juega con un sistema, con unos hombres, con otro, con Libertad se juega diferente que contra, qué sé yo, contra Ameliano o contra cualquier otro equipo. Vos jugás diferente, es diferente, el planteamiento es diferente. Si vas a jugar el partido contra Curicó, vos no podés jugar con 2 centrodelanteros de área, tenés que tener otro tipo, al menos en el partido de ida. Estoy de acuerdo con vos. El problema es que Chiqui, cuando vimos partido, disculpame Dani, elabora un plan, no le sale y vuelve al anterior. Lo hace en pleno partido. Sí. Disculpame Arturo, pero yo no digo que no. Yo creo que el entrenador, el Mundial a nosotros nos demostró que en la variabilidad del juego, los partidos podés ganar o podés perder. ¿Y después? Argentina empezó con un sistema. La asistencia de Churín fue en contra Nacional de Uruguay. Manda Cesarito. Sí, Cesarito siempre Cesarito Rego. Contra Nacional de Uruguay fue. 3 asistencias de Churín. Gracias, Cesarito. Seguí, por favor. No, estamos hablando, justamente te estaba atendiendo la parte que dijiste que Chiqui hace una cosa y vuelve otra vez para... Sí, así mismo. Pero yo creo que el entrenador, me pongo yo en la piel, como vos lo dijiste, soy entrenador, Dani lo es. Nosotros tenemos un plan A, un plan B, hasta un plan C. Pero que el plan B no te impongan mentalmente. No, pero muchas veces el rival también juega. Nosotros a veces tenemos nuestra idea y de repente somos superados. Entonces tenés que tener entrenado una posibilidad de poder dañar a tu rival. Nosotros vimos en la Argentina, ¿cómo jugaba la Argentina? ¿Cómo se sentía como, saliéndonos un poquito, con un 4-3-3, por dar un número de teléfono? Sí. Ganando, volvían a cambiar con una línea de 5. O sea, no se casaban con un sistema a pesar de ganar. Y hoy en día nosotros, los entrenadores, los que entendemos o creemos que en la variabilidad del juego, por ahí está el camino. No hay una verdad. Hay algunos que quieren jugar 4-4-2 rígido y de ese no sale, ganás, perdés o empatás. Pero el fútbol ha cambiado, el fútbol se ha vuelto mucho más físico, mucho más dinámico. Hay pocos gambeteadores, hay pocos jugadores. Responderme a mi pregunta, Edgar, ¿está filosofando? Sí, ¿no? pero... Vos estás filosofando como apasionado, igual que Dani, que son apasionados, técnico recibido, capitán de equipo en varios equipos, Dani. Poderoso. Pero nos apasiona esto. Está bien. El debate. Una pregunta, ¿vos sos Chiqui Arce? Sí. Viene una oferta de quién era. Banfield. Para Aquino de Banfield. Muy bien. Y el mismo Claudio Aquino que la abraza a Chiqui, que va y le dedica algo, porque es muy emotivo Claudio Aquino. Sí. Se nota en él, muy emotivo. Le pesa mucho eso, me parece. Va y le abraza a Chiqui, y después un día nos enteramos, comienza la información que va a jugar en Banfield. Es con la anuencia del técnico. Y se fue, y después volvió. Si yo te dejé ir, es porque ya no te necesito. Y ahora volvió. ¿Cómo hace? Claudio Aquino jugó, que excelentes condiciones, Claudio Aquino.
¿Cómo hace? Tiene vaivenes, emocionalmente Sí. muy inestable él. A veces está súper bien, a veces está muy bien. Está bien, Dani, pero ese- ¿cómo hace el técnico? Voy a lo que dice Edgar, que los técnicos planifican, hacen. Porque hay una frase muy gastada ya. Los sistemas, lo que nos fallan son los jugadores, no los sistemas, dicen los filósofos del fútbol. Así me hace. Esa es una frase epicística, traída acá. Los sistemas no fallan, los que fallan son los jugadores. De Jaromina, ¿qué va a hacer Cerro? Agarran al plantel que tiene. Y yo, acordate lo que estoy diciendo, niño. Esto que dice, respetando a Edgar, va a jugar con el mismo formato, Chiqui, cualquiera se da al rival. Yo no creo que cambie. No creo. Él se aferra mucho a lo que él cree. No, pero cambió, Arturo. ¿En qué cambió? Por ejemplo, cuando le hizo jugar a Rolón, jugó con 3 centrales una vuelta. ¿Y después, cómo terminó? Y 2 arriba. ¿Y cómo terminó? 2 laterales. ¿Y cómo terminó? Volviendo a lo anterior. Pero nosotros vimos el partido. ¿Cómo terminó? Volviendo a lo anterior. Se imaginó un equipo. En los primeros 30 minutos no rindió. Volvió al esquema viejo. Eso es lo que vimos. No estoy inventando nada. El hincha sabe. Volvió al esquema viejo. Porque vos intentás hacer. Sí. No te da y tenés que recular otra vez. Sí. Y tenés que volver. Por eso el Cerro, ¿cómo va a jugar? Es mi pregunta. Va a tener que definir lo que quiere. ¿O no va a tener que definir lo que quiere? Hacen por el mediocampo de Cerro, Dani. No está ayudante, suponte que está en cancha de Cerro está en el banco. Hacer el mediocampo de Cerro. Y Cerro. Los dos centrales ya se sabe. Piri Damota y... Sí, Piriamota titular. Pica. Luzana. Y Pica, Lucena. Ya sabe que uno más lento. Y sabe Por que el otro derecha más Enzo, por izquierda Claudio. No, ¿viste? ¿Qué puedo hacer con él? Y está bien ese equipo. No va a jugar Claudio. ¿Viste? Ya le puso el equipo de Gardenia a Claudio Aquino. Pero si vos lo dejas. ¿Y dónde va a jugar Carrizo? Carrizo y Churín. Algunos cogen no, buena. era que ustedes dijeron, vamos a ponernos de acuerdo. Esa confusión la va a tener Chiquiarse. No la va a tener. No. Yo creo que él ya tiene claro el equipo. Decime vos, un instante. Afíliate a la Caja Mutual por solo 140.000 guaraníes. No esperes más para ahorrar y pensar en tu futuro. Para más información, llámanos al 218-4000 o ingresa a cmsp.org.py y entérate de todos los beneficios. Caja Mutual. Los martes en Farmacias Catedral ahorrás con Sudameris Bank, con descuentos hasta el 40% en todas las categorías con todas tus tarjetas del Banco Sudameris. En todas las sucursales, llámanos al 627-7000. Escribinos al 0982-927-610. En Farmacias Catedral desde 1905 amamos cuidarte. Churín, Morales y Ferfer son asistentes y arman jugada el único centro delantero Moreno Marte, o sea, pueden jugar 3 puntas por el costado, Morales, Churín más atrasado. No va a jugar muy así, Juan. Muy ofensivo. ¿Qué querés? ¿Que le tiren? No puedo sé ni dónde está. Si no le tira, que le va a agarrar acá. Pero no sé dónde está, ya volvemos. Espera un ratito. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicios más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Roque Alonso, Ñemby, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. ¿Vos lo tuviste a Cubilla en qué año como técnico? Yo lo tuve en el 99. Un solo jugador cambió a Cubilla cuando vino a Olimpia. Eduardo Ortiz u Osvaldo Aquino, uno de los dos. Si era para atacar a Aquino, era un extremo mucho más replegado a Aquino. Ya estaba el equipo. Aquino era... extremo a la izquierda. Extremo, Osvaldo Aquino. Puntero izquierdo. En esa época se decía mucho cuarto volante. En el ojo. Así era, ¿verdad? Así mismo. Y Juan Ortiz ya tenía extremo. Ya tenía el equipo. Eduardo Ortiz. El que se cambió, cambiaba mucho era Garnero en Libertad, no sabía qué jugaba. Garnero comenzó cambiando. Y después no terminó, no sabía qué jugaba Libertad. O miento. Ramón Martínez, ¿qué puesto le hizo jugar en Libertad? El partido que le vi era Un un extremo mixto, más a la izquierda. sí, tiraba un poco. Pero por todo. y Ramón Martínez, que va al Olímpico, va a ser volante central. ¿Cómo? En Guaraní es donde mejor rindió allí. Y estamos Guaraní, hablando de su uno de los mejor técnicos más ganadores que hay en el fútbol paraguayo, imagínate. Cómo estamos nosotros
desde este lugar nosotros juzgando su trabajo no le sale. Y porque claro que no nos sale. A veces te sale, a veces no nos sale. Le buscamos la vuelta. Volvemos otra vez a poner el mismo lugar. Volvemos a cambiar otra vez. Cambiamos hombre, cambiamos sistema, cambiamos hasta el lugar de concentración. A veces cambiar para ganar. Pero no salen las cosas. ¿Y a quién vos te referías? Que no entiendo más esta película. Vos no, y lo de Garnero, que vos estás diciendo ahora. Pero Garnero cambiaba todo. Y ponele, porque no le encuentra la vuelta. ¿Y cómo terminó? ¿Mal? ¿Cómo terminó? Ponía un equipo, ponía otro equipo en partido internacional. En el Clausura le buscó toda la volante. Imagínate, Arturo, el año pasado, estamos hablando del 2022, Garnero gana la apertura muy caminando bien, con Libertad. Eso es verdad. Y después pasa al Clausura y no le salieron las cosas, terminó muy mal y se termina eliminando de una manera increíble de pasar a los cuartos de final de la Copa Libertadores. Eso fue increíble. Increíble, después de la jugada de Roque, cómo se dio ese partido, increíble. Y bueno, hay que volver al día siguiente, tener que volver a trabajar, porque esto es así. El trabajo del entrenador es un trabajo muy ingrato. Es muy ingrato. Pero el problema es que no se puede, porque vos ahora parece que yo soy dirigente y vos sos técnico. No. Vamos a ponernos de acuerdo en el Parece que yo le estoy pidiendo explicación a él de que porque su equipo juega mal. Libertad terminó pésimo. Mal. Y cambiaba todo. Entonces dice el Gardeni. Yo no estoy negando eso. El Gardeni dice, va a cambiar Chiqui. ¿Cuándo el Chiqui cambió? Pero Arturo, 2 3 veces cambió, puso un equipo línea de 5, Rolón a la derecha o línea de 3, se metían los... Yo me acuerdo 3-5-2 3-5-2 y después yo sigo insistiendo, sigo creyendo, ¿verdad? Desde afuera nosotros siempre imaginamos cosas, y conociéndole como es Francisco, un tipo capaz, inteligente, no tengo por qué tirarle flores, pero al tener esa cantidad de delanteros, me imagino, recién estamos haciendo un probable equipo, ¿verdad? Sí. Pero yo me imagino que si vos tenés delanteros 2-9, tenés que jugar con 2-9. Y algunos no como Pemantana. Quiere decir que si vos dirigías Cerro, sí, jugás con 2-9. Yo pondría. Pero ¿por qué, Arturo, si tenés? Y no va a jugar ni con 2-9. ¿Qué es lo que le pasa? Pero ¿por qué, Arturo? No sé para qué le invité ya a Gardeni. Pero ¿cuántos días me está con nosotros? Y 22 días. No, 15 días que lo que son. 15. ¿Sabes qué pasa? Qué soñador será. Ay, nada. Pero ¿por qué, Arturo? No escapa a la realidad. 9 no se va a jugar. Aquí me dice una persona que en la última conferencia, que no recuerdo haber escuchado en Guaireña en Encarnación, dijo que va a cambiar para este año de sistema. Chiqui en conferencia. Que en ese partido Guaireña dijo eso, y que en ese partido jugó con 3 puntas. A mí no me tocó ver porque era el otro partido que estaba siguiendo. ¿Me quiere calificar mi no va a ver sus raíces? Agradezco al oyente que está y me apunta ese detalle, ¿verdad? Que jugó con 3 puntas. Pero no está mal, Arturo, el cambiar también el entrenador. Nosotros los entrenadores no podemos aferrarnos a un estilo siempre. Nosotros lo que vemos, lo que yo veo desde afuera, Chiqui es un entrenador que le gusta mucho la posesión. O sea, se le atribuye, a veces se le pega de más, pero es la manera que él siente. ¿Ustedes trabajaron juntos alguna vez? No. Mejor que no trabajen juntos. No, pero ¿sabes qué? Tuvimos una oportunidad de trabajar juntos, pero... Te hago una pregunta. Te escucho. No vayan a mal lograr lo que vos crees que es 2 puntas con Rubén Morales. Chiqui tuvo elogioso concepto para Rubén Morales. ¿Cómo que qué lo llamó? Pero él fue el que lo dejó, Pantera, le llamó un término. Isambó dijo una vez, ¿no? Isambó, Pepe en Guaraní, Isambó. ¿Traducina? Isambo. Es como cabaña, arisco, plástico. Es electrizante. Y él va a estar acá y va a tener los donos acá, ¿vio? No, ahí ya cambia no se puede con ustedes, ya volvemos. Si yo te figura. tengo a Morales, tu esquema no va. Ahí cambia. ¿Qué es lo que cambia? No, si Morales le tenés acá, hay 2, ya cambia. Tenés que, algún medio centro tenés que sacar. ¿Cómo va a ser? Ella es ponerte más de la cuenta. Vos te estás exponiendo. Las mejores ofertas del universo están en Supermercados Stock y Stock Express. Empecé el año eligiendo el colegio ideal para tus hijos. En el Colegio Iberoamericano implementamos múltiples herramientas para un mejor aprendizaje, permitiendo a los alumnos retener mayor información de forma profunda y divertida. Inscríbete este enero y gana premios para ayudar a tus hijos a mejorar sus estudios. Ingresa a ibero.edu.py. En el Colegio Iberoamericano potenciamos su genialidad.
Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colping. Allí encontrarás el mejor plantel de instructores y laboratorios, los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores, talleres de actualización profesional en diferentes áreas técnicas. Comunícate al 510-971-2 o escribí al WhatsApp 0981-434-771. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colping. Escuchando en Inglaterra, Julito Enciso está conectado en el espacio. Está Julito Enciso, sí. Va Iván Almeida también, otra de las... Saludos Iván, saludos a Julio Enciso. ¿Anda bien Julio Enciso? Sí, anda bien. Está teniendo minutos en el reto. Y Iván no quiere hablar con nosotros sobre Matías, su hijo, veo. Yo creo que sí, está conectado. ¿Y por qué no decís Matías? Porque veo aquí las caritas de los que están conectados en el espacio. No hay forma de espacio espacio control y veo que están ahí. Es que no puede hablar ahora con Edgar Denis, se pone técnico, cambia, le pone Aquino, le saca Aquino y vos mirá y aplaudís. Ustedes dos no van a trabajar acá juntos. No, es así. ¿Cómo que no va a ser así? ¿Quién va a ser equipo titular en Cerro estando bien? Robert Morales. Y 10 más. A la puta. Morales atrás de Churín, vos le pones Arturo. Sí. Sí. Ese es lindo, boludo. Qué lindo. Maravilloso es. La verdad que... Y ahí le faltan los dos extremos y los dos mediocentros, que sería Lucena y Piridamota, ¿verdad? A priori. ¿Y Carrascal? Sambo es el descendiente de Negro. Sambo. ¿Qué es lo que quiere decir? Sambo es morocho, ¿verdad? Y el morocho pues es atlético, un tipo, No voy a decir puta, yo por eso queda mal. Perdón, señor, se me escapó. Proba cerveza artesanal Arturo, una cerveza hecha para vos. Instagram Arturo Lager, teléfono 0983-343111. Cerveza artesanal Arturo. Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontralo en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. 21. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa. Pollos Amanecer desde la granja a su hogar. Más ricos, más saludables. Pollos Amanecer es paraguayo, es nuestro. Producido por Granjeros Campo 9 S.A. Las SV GAC, tractores e implementos agrícolas LS. Tractor y generadores DLS Power te esperan en el showroom de DLS Motors S.A. Conocenos más en dlsmotors.com.py y agenda tu visita. DLS Motors S.A. Envía saludo Iván Almeida. Sí, Ivancito. Jugamos juntos en Nacional. Te envía saludos. Saludos a Iván. Mucho me puteaba en Nacional. ¿Por qué yo le puteaba a Iván? ¿Vos le puteaba a Iván, pero? ¿Por qué? Nos puteábamos. ¿Sabes lo que digo, Iván? Que fútbol, para Iván, para vos, que el fútbol, todo es teoría, pues. Sí. Pero cuando llega a la cancha, adentro. Se mueven los muñequitos ya. Y ya está. Y Robert Morales va a ser titular en Cerro con quiénes. No vaya a decir Robert y 10 más, porque eso es lo que dijo una vez Chiqui. Sí, en ese caso dijo Morales. Y se me quedó acá. En la retina. ¿Y después? Y no me diga que va a jugar con Morales, Churín y Ferfer, por ejemplo. No. ¿Qué es lo que le pasa a usted, técnico recibido diplomado? No me diga que va a jugar con Morales, Churín y Moreno. Déjame terminar mi equipo. Aquí me corrigen, señor. Yo no te invité para discutir. En la última conferencia cuando salió a aclarar lo de Mateus, allí fue donde habló de jugar con 2 o 3 puntas y reconoció que lo va a hacer a lo largo de este año. En esa conferencia fue, en la última conferencia de caso Mateus. Atajé un penal a la izquierda, dice, ¿qué es lo que vos le retaste, Iván? Ahí te vas a decir. Bueno, perdón, niño, ¿qué dijiste? Perdón. Que en la última conferencia del caso Mateus, allí es donde habló de cambiar de figura. No era en la conferencia en Encarnación, me corrigen, pero sí habló de que no va a tener problema en jugar con 2 o 3 puntas. El día que salió a aclarar lo de Mateus, en esa conferencia... Pero punta con... va a jugar con 2 o 3 puntas. ¿Y con qué es lo que significa punta? Ahí lo que tenemos que entender otra vez. Si vamos a jugar con 2-9, en este caso, te voy a dar la derecha, para no polemizar. Morales, Churín, evidentemente tenés que tener extremo por los costados. O es Enzo, Claudio o Carrizo. Ahora, si vas a jugar con 3 delanteros, ahí ya tenés que meter un medio centro. Es Carrascal, Pica y Piridamota. Abierto 2 extremos y un solo. Y a Zamudio como que lo tienen como extremo. Ese otro jugador que está allí. Él hacía mucho de extremo izquierdo. Pero él es segundo punta para mí. Brian Zamudio. Tiene gol. Si vemos a su versión de Turquía, era que tenía gol. Llegaba al área y tenía gol. Por ejemplo, el Nacional de Gustavo Morini en la final de la Copa Libertadores jugaba con un centro delantero y con 2 extremos, Melgarejo, Julián Benítez y Freddy Vareiro, por ejemplo, o Brian Montenegro en ese momento. Sí. Y tenía 3 volantes centrales, Marcos Rivero, Orué y Silvio Torales. Y ahí se juegan medio con 3 delanteros, pero viste, a la hora de la verdad, todos atacamos y todos defendemos.
el posicionamiento cambia, pero viene en bloque. Creo que es importante el bloque, el compromiso. Un segundo, Dani. ¿Qué tal, doctor Ditore? ¿Cómo te va? Hola, Arturo. ¿Cómo estás? Bien. Doctor Ditore. Tú bien. Dime. Los arqueros ya, Martín Silva, etapa superada, ¿verdad? Estamos todavía ahí. Te diría que es lo único que está abierto. En el sentido de que todavía no llegamos a una conversación formal y está ahí. Pero te diría que está todo igual. Y no, ¿por qué no lo de Martín Silva Libertad, que siga? Porque ellos están buscando un club para él, ¿verdad? Esa fue la última conversación que tuvimos y nada más que eso. Estamos viendo si él no... yo te diría que prácticamente no, porque no es esa la palabra. O sea, quedó abierta la posibilidad que venga siempre, ¿verdad? Nosotros estamos muy conformes con él, estamos con ganas, él también, pero está viendo a ver si algo mejor. Y si no, vendrá seguramente y ahí lo hablaremos de vuelta. Hoy no es para Martín Silva Libertad por orientación de su representante y él. Está buscando club para Martín Silva. Creo que sí, Arturo. Yo no te puedo asegurar eso porque no sé. Supongo que sí. Bueno, y estamos hablando de eso, es decir, vos considerás que está más afuera que adentro, terminó su contrato y esa es la situación de Martín Silva. No, su contrato terminó el 31 de diciembre. Por eso te digo, terminó su contrato, se cerró su ciclo en libertad. No te diría que se cerró porque está abierta siempre la posibilidad que si él quiere volver, no habría ningún problema. Pero si está viendo otros equipos, otros clubes, por algo es. Y es porque a lo mejor busca algo económicamente mejor, y es probable porque no tiene todas las condiciones profesionales como para buscar lo que él cree que es conveniente, ¿verdad? Bueno, y con relación a Iván Franco presentado ya en el fútbol norteamericano. Sí, ya está en el Dinamo. Y está con Sebastián, nosotros hablamos con él para que le ayude a la aclimatación más rápida, no hay ningún problema, ya fue presentado y supongo que ya estará practicando ahí. ¿Con Sebastián Ferreira? Sí, con Sebastián. Bueno, y ahora cómo está el panorama, bueno, se fue Iván Franco, ya se ha habido antes Sebastián Ferreira, ¿cómo está la recuperación de Barbosa? Bien está, ayer estuvo practicando. ¿Todo bien, ya está superado? Sí, él estaba todavía hoy se iba a hacer un control, creo, o ayer, pero ayer estaba en la práctica, yo lo encontré en la tarde, ayer hicieron triple turno, hoy hacen doble turno, voy a estar de vuelta hasta tardecita, o sea que, pero está practicando. Hugo Martínez. Hugo también, sin problema. Estamos todos sin problemas. Los únicos lesionados que tenemos, o sea que no son lesionados, sino están en recuperación por su cirugía, son Antonio Vareiro y Merlini. ¿Los amistosos que están programando en Libertad, doctor Ditore? No, de momento no hay amistosos. De momento el cuerpo técnico prefiere seguir trabajando ahí con todo el plantel. Y veremos más adelante, ¿verdad? Si de repente lo cree necesario, ahí veremos. Pero de momento no hay nada programado. ¿Y por qué eso de no amistoso, doctor Ditore? No sé, eso no. Tendría que preguntarle a Garnero, él es el que maneja eso. No, está bien, viste que todos los otros, yo no digo que los otros modelos sean todos imitados, pero ya están practicando, jugando, así están los otros. Y sí, nosotros estamos practicando. Practicando, está bien el equipo. No, amistoso no quiere hacerlo nada todavía y nos dijo que esperemos y que él nos iba a avisar. Bueno, fantástico. ¿Y cómo anda Daniel Garnero? Contanos. Bien, sin problema. Porque la imagen que dejó sabe bien Garnero y debe ser muy consciente, no fue de la mejor, pero no clausura. Pero eso es normal. También te puedo decir que es el técnico que más campeonato ganó en el Paraguay. Pero yo no estoy diciendo eso, doctor Dito, le estoy hablando del presente, no del pasado.
No, el año pasado salió campeón. Claro, en la apertura, con derecho a jugar la Copa, sí. Está bien. Yo estoy hablando de clausura, cambió mucho, vos mismo varias veces dijiste en ti. Y sí, no era el mismo equipo, quizá los jugadores tampoco no le respondieron en la medida que yo no le eximo también de repente de errores que pudo haber cometido. Lógico, todo es así. Lo que pasa es que el fútbol mucho es de momento. Y los jugadores también, de acuerdo a su rendimiento. Entonces, y es un juego colectivo, no depende de uno. Yo creo que nosotros estamos contentos con lo que está haciendo, lo que está trabajando. Vemos el trabajo a diario que hace. Y por eso, de hecho, lo conversamos para que continúe en el club. Bueno, y esta mañana tuvieron la inspección de cancha ahí en el Libertad verificando la cancha. Hoy tenían que haber ido. ¿Estuvieron? Sí. Estuvieron ya. Sí, estuvieron recorriendo ahí Libertad, ya están recorriendo todo antes del campeonato de apertura. El 13 se va a saber cuándo, dónde y cuándo juega Libertad. ¿El cuándo? El 13 de enero se va a hacer la programación. Y sí, seguramente ahí veremos. Sí, la divisional seguramente se va a reunir y se va a establecer ya las fechas. Bueno, está escuchando la radio Julio Enciso en Inglaterra. ¿Por qué no le envía un saludo a Julio Enciso que nos está escuchando a través de el espacio? No, siempre estamos en contacto. Julito es un patrimonio no solamente del club, sino del fútbol paraguayo, y vemos su progreso, estamos siguiendo sus partidos y creemos que dentro de poco va a estar ya está descollando en la primera edición de una de las ligas más importantes del mundo, que realmente estamos muy orgullosos de él, porque siempre fue un chico que fue extraordinario en el club, nunca creó ningún tipo de problema, y al contrario, y mira dónde está ahora. Es un ejemplo para los otros chicos que lo miren a él y que traten de hacer lo que él hizo y siga como ejemplo ahora. Sí, está escuchando la radio ahora Julio Enciso a través del espacio Fútbol a lo Grande en Inglaterra. Bueno, doctor, seguiremos charlando. Disculpame la insistencia y tantas preguntas, pero a veces voy a perder la paciencia conmigo, doctor. Perdés mucho la paciencia. No, jamás. No, absolutamente. Digo nomás, eso hay que cambiar. Sin problema. Bueno, doctor, seguiremos charlando. Gracias, doctor. Listo, Arturo. Adiós. Cuando guste. Voy a que te reí. De tipo, ¿qué es lo que te reí? Ahí está el micrófono. No, nada, Arturo, acá nomás. Bueno, listo, que queda ahí, ¿no? Llegó el yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontralos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. En Universidad de La Paz, el 2023 comienza a vivir tu carrera. Piensa, sueña, crea, atrévete. Tu futuro depende de lo que decidas hacer hoy. Carreras de rápida inserción laboral. Inscripciones abiertas. Juan Martinich, casi Avenida Monseñor Rodríguez, kilómetro 51, teléfono 061-571-329, WhatsApp 0986-870-018, www.universidadlapaz.edu.py. Además le puedo a José María Ortigosa. Vuelve luego de 2 años para Sol de América. Ortigosa. ¿Vos lo tuviste? No. ¿Vos? Tremendo goleador. Sí, yo lo tuve en Cerro. José María Ortigosa. Gran dupla con Pablo Ceballos. Sí, la época magnífica de Oro en Sol. Totalmente. Está varios experimentados en Sol de América. Sasa. Lucho Cáceres. El arquero Medina. Bernardo Medina. Vamos a llamarla para que José María Ortigosa retorna. No digo que no, pero en la intermedia hay que correr, Arturo. Y ellos nomás se van a mirar la cara. No se caracterizaron nunca por ser un despliegue demasiado abundante. Al menos como se juega ahí, ¿verdad? Los centrales te muelen a palo. Y Sasá es un gran jugador, muy técnico para primera división, pero en intermedia no sé qué tal le ha de ir, ¿verdad? Y Ortigosa tampoco, después de 2 años de no jugar. De inactividad. Estuvo inactivo. Yo lo perdí de vista. 12 fue lo último. 12. Después no. Poco jugó. Sí. Y también tremendo jugador, qué gusto. A mí me encanta cómo juega él, pero en intermedia es durísimo. Las canchas, algunas son lindas, la mayoría no. Y va a ser complicado. No es fácil, Arturo. Tienen que ser delanteros que combinan las dos cosas. Tienen que alejarse, por ejemplo. Jugar bien y ser fuerte para el cuerpo a cuerpo. Y Robert Morales.
¿Qué es lo que Robert Morales? No, y Robert Morales reúne esos dos requisitos. Que juega bien y juega va bien al y va al choque y corre y mete y no rehuye al ese rasgo delantero se busca en la intermedia. O sea, se necesita. Sí, ahí se juega posible, mucho ¿verdad? de espalda porque las líneas. Y vos vas por la intermedia. No, ¿Y cuántos jugadores tiene la característica que quiere el? Nosotros pero son tenemos todo lo nuestro. teoría. Llega la hora de la verdad. Somos Sí. 11 contra 11. Y ahí está, llega la hora de la Ahí verdad nomás. y la mentalidad del técnico en decirle vamos a jugar de esta manera. Cierto lo que decís, porque va a jugar en cancha Sol, linda, y si gana Neri todos sus Cardoso. partidos de local con Neri Ortigosa Cardoso y con tiene- Sassá, por ejemplo. Carapeguá, Neri Cardoso, ¿verdad? Neri Cardoso. Delantero, uno de los delanteros. Con Richard Torales, que Con Richard Torales. el chico que no sé si es la palabra, se quedó fuera de Ameliano, que tuvo Él fue el que se vino y se fue. Exactamente. En realidad se escapó de lo que nos dijo el presidente del propio No sé Norte, si se es lo tan sacó. así, no sé si es tan así que se escapó. Porque él dijo que se fue. O sea que no aprovechó. Le dimos la oportunidad en un equipo de intermedia y prefirió jugar Interligas. Tengo entendido No sé que si es por el la mismo. parte económica. Tengo Ah. Tu jardín sabe lo que le hace bien. Husqvarna te acompaña con sus incansables desmalezadoras cortas, césped, tractores y motosierras. Encontrá tu equipo Husqvarna en Chacomer y su red de distribuidores en todo el país. Somos Husqvarna. En El Fabriquero nos encargamos que tu experiencia sea única y que en cada ocasión generemos juntos momentos para recordar. El bar de moda, el bar de siempre, el bar de los amigos, El Fabriquero. Estamos en Fernando Luque y San Lorenzo. Seguinos en redes como Fabriquero PY. El Fabriquero, momentos para ¿Qué recordar. equipo jugaste en la intermedia? En la B. ¿Qué equipo jugué? En la B. Ayes, Pero eso fue en el año 1900. 1991 para abajo. Bueno, me equivoqué por 91 años. ¿Cuánto? Y un solo equipo yo jugué en la B. Y por eso te estoy preguntando irónicamente. ¿Qué pie vas a ver vos de la B? Si no jugaste en la B. No, yo gran parte de mi carrera lo hice en la B. ¿En qué equipo? Y en Ayes. ¿Y cuánto tiempo? Y jugué como 7 años. ¿Cuántos equipos habían? Y cuando eso había 10 a 12 equipos. Ahora hay 16. Sí, cambio. La mitad, prácticamente. Pero dirigió mucho ya en la B. Eso sí, dirigí mucho en la B. En la intermedia, hice ¿no? segunda de ascenso, hice primera B y gran parte de mi carrera lo hice en intermedia. ¿Ascendiste con Carapiata? Con Capieta. Pero es jodido la intermedia, no es fácil. No. Vos sabés cada pegó lo que puede pasar, ¿verdad? Sí. Está José Ortigosa. ¿Cómo te va, José? Hola Arturo, ¿cómo andamos? José Ortigosa, volviendo a Sudamérica después de cuánto tiempo? Y 2 años prácticamente. 2 años, José. ¿Cómo ves el tema y cómo estás vos para encarar en la intermedia y con Sudamérica lo que van a luchar el retorno a Primera División, José Ortigosa? No, con la gana y con la ilusión de poner en el sitial que se merece el Sol, ¿verdad? Que el año pasado hubo ese accidente de la intermedia, pero bueno, ya enfocado para tratar de, como te dije, ponerle a su sitial a Sudamérica. ¿Y cómo van a es muy prematuro hablar con quién vas a jugar arriba, es muy prematuro todavía, José María, ¿no? Sí, quedan todavía... Queda mucho todavía para el inicio de la intermedia, ¿verdad? Ahora es el momento de formar equipo, formar grupo y encargarlo con todo. Estuviste últimamente en el 12 de octubre de Itagua. Sí, el año pasado. Sí, y bueno, ahora Sol es tu casa, Sol de América, José María. Y volviendo a mi casa, ¿verdad? Más que nada esa es la ilusión de uno de volver ahí, de tratar de ayudar a volver a encaminar las cosas en donde se merece estar Sudamérica. Del 12 hasta aquí, ¿cómo estás físicamente y si no tuviste alguna lesión encima, José? No, bien, físicamente bien. Siempre entrenando, eso ya sin problema. Y bueno, va sumando Sol América, más adelante estaremos dando más nombres que se suman a Sol. Y bueno, ¿qué más podés decirnos, José María Ortigosa, con relación a Sol y la lucha por retornar a Primera División? No, la verdad que no hay tanto, ¿verdad? Nada más encarar con todo este 2023, que sea un año fructífero para el club y repitiendo lo que te digo, volverle a poner en su sitial donde se merece el club. José, ¿te quedó también algo pendiente, al igual que varios de tus compañeros en el 12 de octubre? Vos sabés que yo salí a tiempo. salí a tiempo.
Después vinieron las deudas. Saliste a tiempo. Echa la aclaración y el comentario. Pero lo sentí por tus compañeros en el 12 que no pueden cobrar todavía. Sí, totalmente, porque sé lo que es el día a día, el manejo y los compañeros que estaban ahí a full siempre y lastimosamente no se pudo cumplir con ello, ¿verdad? Y bueno, seguiremos charlando, José María. Lo mejor para vos, José María Ortigosa. Gracias. Abrazo, Arturo. Chao. Bernardo Medina, Nelson Sanabria, William Santander, Sol, de los nuevos Matías Pérez, Pablo Palacio, Ariel Estigarribia, Diego Rojas, Edgar Ferreira, Luis Cáceres. Equipazo está armando. No, está sumando. Ahora tiene que plantel. Plantel. Después va a ser el equipo. Sí, señor, después. ¿Viste que me pone nervioso? Sí. Shell tiene los precios más bajos en todos sus combustibles. Carga los combustibles más avanzados del país y aprovecha los precios bajos. La mejor calidad al mejor precio. Shell, el emblema preferido de los paraguayos y también el que te ofrece los mejores precios. Asismed ya está presente para acompañarte en la ciudad de San Bernardino, sobre la avenida Luis Baché y Bicentenario, frente al Club Nacional, con los servicios de atención médica, de consultorio, servicios de ambulancia, primeros auxilios, curaciones y suturas. Porque todos los días cuidamos de vos y tu familia. Asismed, toda la vida. Te paso a mi equipo, dice, que estamos discutiendo. Jan, Beto, Espínola, Patiño, Pulpito y Coyote, que es Alan. Sergio Díaz a la derecha. Mira el gesto que pone. No hay programa. Y a la derecha. Piri da Mota, Pica por Lucena, Churín y Morales. Faltaría el extremo izquierdo. Uno. ¿Y acá hay 11? No, falta uno. Beto, Patiño, Pulpito y Coyote. La línea defensiva que es lateral izquierdo. Sí. Sergio Díaz, Piri da Mota. Pica, dijiste. Lucena. Carrizo. Carrizo. Churín y Morales. Ahí sí. Vos compartiste equipo, veo. ¿Contra quién juega? No importa contra quién. No, claro que importa. No se puede con ustedes. Claro que importa. No se puede con ustedes. Cerro es grande. Gabriela Río, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Arturo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, Gabriela, vamos a hablar del Shopping Mariscal. Todo un shopping con descuento en la Feria del Garage del Shopping Mariscal. Contanos, Gabriela. Y sí, vamos a estar a partir de mañana, miércoles 11 y hasta el lunes 16, tenemos nuestra Feria de Garage con hasta 60% de descuento en más de 50 locales. Así que le esperamos a todos nuestros clientes para que puedan pasar por el shopping del 11 al 16, desde las 9 de la mañana y hasta las 21 horas. La Feria de Garage es una gran oportunidad para encontrar lo mejor de la moda de la temporada, ¿no, Gabriela? Asimismo, la idea es que puedan aprovechar de renovar sus outfits ahora que estamos empezando el año. Pueden encontrar no solamente indumentaria, calzado, tienes también cosméticas, perfumerías y demás. Así que hasta 60% de descuento y además hay beneficios con bancos. Haciendo sus compras con las tarjetas de crédito de Banco Atlas e Itaú, tienen hasta 6 cuotas sin intereses en su compra. Y la Feria de Garage se realiza en la planta baja del bloque A y también participarán algunos locales desde sus tiendas en el horario de 9 a 21. Sí, así mismo, así que los clientes pueden pasar por la planta baja del bloque A para ver los locales que están adheridos desde este lugar y también pasearse por los pasillos del shopping para encontrar los locales que van a estar identificados con una calcomanía que dirá local adherido a la Feria de Garage. Muchísimas gracias, Gabriela, gracias por tu tiempo, éxitos. Muchísimas gracias, Arturo, y saludos. Gracias, muy amable. Todo un shopping con descuentos en la Feria de Garage del Shopping Mariscal. Con Flow podés tener Tigo Sport App y vivir lo mejor del fútbol. Conexión total con Personal Flow. Para más información ingresa a personal.com.py. Elegí electrodomésticos Tokio para tu cocina, lavadero, tu sala, para cada parte de tu vida. Tokio, mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza NGO. Vamos a hacer un ratito a Cerro. Vamos limpia. Libertad, hablamos con editores de Garnero y demás cosas. Olimpia tiene una película mucho más simple. Le respaldas un momento anímico también. El campeonato siempre es un aliciente, un bálsamo. Cuando Cáceres arme el equipo, ya vas a ver. Ramón Martínez va hacia banca. ¿Cuánto tenés para perder? A vos mirándote la cara te digo, Ardeni, ¿cuánto tenés para perder? Tenés que uno empezó a apostar conmigo. No te aguanta la mirada, como te mira para abajo así. Sí, porque ¿cuánto tenés? No va a ser titular Ramón Martínez. Ahora, yo no digo que no lo sea. Ahora no va a ser titular. Arranca con Da Silva
Y en el medio va a estar Ale Silva. Ale Silva con Gómez. Y Richard. Y después tiene Cardoso, tiene Quintana que ya está recuperado. Sí. Richard y Ale Silva tendría que ser. ¿Y el tanque? Buera. Y ese le va a jugar más abierto Derlis con Buera. Ahí está. Sí. Y ahí ya está limpio. No debería de tocar mucho inicialmente de cómo cerró. Y va a entrar el refuerzo de Juan León Mallorquín a jugar en vez de Saúl. Sí. Va a jugar ahí. Allí me queda la duda si va a arrancar ya él o Zárate. Del comienzo. Sí. Y tampoco va a cambiar mucho Cáceres. Estos primeros amistosos como que va a indicar el camino inicial de Julio Cáceres, si ya lo incluye o no a Barreto, a Junior Barreto. Ese paso, con el respeto de General Caballero a Olimpia, de jugar con una cierta presión, la cantidad de gente habría que ver cómo... Pero es muy buen jugador, por lo menos lo que vi para mí fue el mejor central sacando los grandes de Barreto en el último torneo. Es una buena acotación lo que dice Niño. Yo hablo por experiencia, porque yo lo viví. Ese paso es no es fácil, no es joda tampoco. Yo me había ido de presidente Aye con la chapa de goleador. A mí me había llevado a Almeida. Talentoso. Y hay cambio, Arturo. Hay cambio en todo sentido, desde el entrenamiento, horario, vestimenta. Uno de los entrenadores me había retado a mí en la primera semana, porque en el colectivo que nos llevaba a entrenar no tenía remera. ¿Vos no tenías remera? No, saqué porque te hacía calor y me dijo, no quiero dar el nombre de este entrenador, que está vigente. De club de la Bechaña. Y vos, en ese cambio, a ver, yo era en Ayes, Edgar y 10 más. Y ahí era uno más. En Olimpia sos uno más. Son números. Y sí, tenés que demostrar en el día a día, en los amistosos. Los amistosos son no es un dato menor. Sí, ahí, yo me acuerdo que Almeida espectacular conmigo, me dio una mano, me acuerdo con Argentino y una cancha llena, y yo me parecía que era fácil, mentira. Me ahogué en los primeros 15, 20 minutos y después para volver a recuperar la confianza por la cantidad de jugadores que existen, porque éramos como 35 de gran nivel, te cuesta. A mí me costó y mucho. Tuve que salir a buscar club porque no, yo hablo de mi experiencia porque tocaste vos el tema de Junior, o sea, salvando la distancia, somos diferentes personalidades, diferentes. Pero puestos distintos. Puestos distintos, esa es la realidad. Y a mí me costó muchísimo, Arturo. Barbaridad me costó. Pero a Bruera también el niño fue muy claro también, y le va a costar también, o sea, ojalá que no. Todos queremos que le vaya bien, un jugador que vino, era un desconocido cuando vino, Nacional se posicionó en nuestro mercado y ahora Olimpia va a hacer otra cosa. Es un punto clave también, saber cómo va a absorber Bruera esa camiseta, ese peso, esa responsabilidad, no solamente... Y la preferencia cuando te empieza a gritar. Claro. Perdón, si le podemos ubicar a Pedro Sarabia hablando de lo que dice Edgar con jugadores nacional, plantel renovado. Y no es menos nacionales. Hay que saber cómo los jugadores van a sentir la camiseta nacional después del campañón que hicieron, o solamente con Olimpia y Cerro ocurre eso. Diferentes presiones. Diferentes, porque Nacional viene con un entrenador igual que Cáceres, ya un equipo casi de memoria. Y Nacional ya es renovado. Tiene que ser el equipo nuevo, Pedro Sarabia. Entonces le va a costar un poquito más. Todito nuevo. Le va a costar un poquito más. Claro que le va a costar. No es fácil armar un equipo. No es fácil. Acordate que se fue Rubén Río Morante central excelente, bueno. Se fue el extremo Gaona. Por ejemplo. El goleador, que no es poca cosa. Danilo se fue también. Danilo se fue. Los dos laterales, Juan Franco ponerle y el lateral izquierdo, Núñez, Wilson Ibarrola se fue. No es fácil. Y volviendo a Cerro a Olimpia, el equipo ya está. Aparentemente tiene menos problemas, Julio. ¿Y por qué Pie va a tocar así de frontal? ¿Y frontal lo tenemos que hacer con Bruera? Juego directo. Directo, vos lo dijiste, directo.
Directo. Y anda bien a Silva por el medio. O sea, su juego en sí no da tantas vueltas. No. Práctico. Y cada uno es claro de lo que dice. Vos vas a ser claro de lo que dijiste acá. Arce va a tener una sola forma de jugar. Dos va a tener. Más no va a tener. Y yo no creo que meta 2 hombres arriba con Morales. Va a meter 1. El oyente ¿qué te pasó al equipo? ¿Y Tapia quién hay? No. ¿Y vos le pusiste muy alegre. ¿Qué es lo que alegre? Es muy alegre el equipo que pasó el muchacho anterior. Me estaba fijando, es un equipo muy alegre. Muy romántico. Muy romántico. Díaz a la derecha y a la izquierda Carrizo. Para atacar es lindo, pero para defender también. ¿Y cómo vio Agua entonces? No, pero yo no le entiendo a usted, técnico recibido, diplomado con esa máster que tienen ahora. No, pero el fútbol tiene facetas. Técnicos? Recién dirigieron con 2, que chico va a cambiar, que lloraron de emoción. Sí. El niño dijo que va a jugar con 3 en punta, Cerro va a jugar con 1 en punta, yo media punta te firmo. Y es lo más. No va a cambiar. Iba a ser, Claudio Aquino va a estar base banco hoy. Parece que ustedes no entienden. Bueno, ni que te hable, yo. ¿O no crees que te hable? Sí. ¿Cómo vos crees que si lo dejó ir a Claudio Aquino por propio convencimiento que va a estar mejor fuera de y habría que ver en el mano a mano me imagino yo en el mano a mano Chiqui con Claudio. ¿Qué es lo que le va a decir? ¿Le va a contar un cuento, vio? Y no, pero nosotros los entrenadores seguramente buscamos la manera de sacarle el mayor provecho. ¿Y vos crees que Chiqui no lo conoce? Y sí. Pero anda a saber qué pasó. Nos falta mucha información nosotros para saber la situación de qué pasó con Aquino. Por eso volvió otra vez, ¿verdad? Muchas cosas tenemos que saber. Aquino ya sabe que la señora le dijo no quiero ir ahí. Sí. Y él le dijo está bien. Y él no quería ir ahí. Determinación de la señora o la familia si querés. Una decisión personal y él volvió. Existía de acuerdo Banfield Cerro, todo. Ya estaba todo. Es una cuestión personal de su vuelta a Cerro. No es que y te digo más, practicó en Banfield. Recorrió todas las instalaciones. Fue a conocer las instalaciones. Sí. Y después le dijo vuelvo a casa. Entonces vuelve en desventaja. ¿Y qué es lo que dije yo? ¿Cuánto tiempo me van a acompañar? 22 días, te acabo de decir, mis amigos. Génesis es pH más 8 y te hidrata 3 veces más. En este verano pedilo en tu punto de venta más cercano. Génesis es vida de frutica. Este domingo un Audi Q3, 50 premios en efectivo, una Toyota RAV4 híbrida, 600 millones, 2 PC Gamers y un Kia Sonet. Pedí CNT, por Emoy. Llegaron las ofertas de verano a Bristol. Vení y aprovechar los mejores precios del país en heladeras, bicicoolers, congeladores, piscinas, ventiladores, aires, split y mucho más sin entrega inicial. Acércate a cualquiera de las 70 sucursales en todo el país. Llámanos al 519-4000. Escribinos al 0991-670-000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. En Coop sabemos que lo más importante es el bienestar de la familia. Por eso te brindamos productos de la mejor calidad para cuidarte desde adentro. Queremos que vos compartas y disfrutes de tu familia sin preocupaciones de los lácteos. Nos encargamos nosotros, el resto nadie lo hará mejor que vos. Lácteos Coop, el sabor de la familia. ¿Cómo te va, Sergio Frete? ¿Cómo andás? Arturo, todo bien, ¿vos cómo andás? Bien, contanos Sergio Frete, ex Nacional, ahora en Luqueño, esta pretemporada o los amistosos que vienen en Luqueño, contanos cómo está vos, contanos Sergio. Y bien, la verdad que súper bien, estoy muy contento por haber llegado a Luque, también hoy se hizo mi presentación oficial, pero ya hace varios días que vengo entrenando con el grupo. Bueno, ¿qué estamos preparando súper bien? Bueno, contanos, pero ya formás parte, ya está en la mente de Gustavo Florentín. Sí, así mismo. Ya estoy a la orden de lo que es el día. ¿Dónde te sentís más cómodo, Sergio, en campo? Y la verdad que no tengo problema de jugar por los dos costados, pero prefiero más por izquierda. Con característica de llegada, que es lo tuyo. Sí, así mismo. No tengo problema con eso, de hacer el ida y vuelta. ¿Y está el amistoso programado? Hoy tienen un amistoso ante un equipo allí de la zona de Misioso con los suplentes. Y mañana los titulares ante Guaraní. Mañana ante Guaraní, Sergio. Sí, así mismo, mañana contra Guaraní, que sería en Encarnación eso. Sí, señor, ahí en Encarnación. Y bueno, Sergio, pasando bien ahora en Posadas. Exactamente, acá
Bueno, no tan bien, la mentira. No, metiendo a full a la pretemporada, un trabajo complicado, fuerte, aguantar doble turno, pero estamos sobrellevando bien. Bueno, eso... Más yo que estuve inactivo unos cuantos meses. Tenés razón, inactivo y ahora trabajando fuerte. Tenés razón, Sergio. Sí. Ese es el trabajo que están haciendo ustedes para ponerse a punto. Así mismo, sí. Estamos trabajando súper bien para llegar de la mejor manera de cara al campeonato. Bueno, Sergio, lo mejor para vos. Gracias por tu tiempo. Abrazo, Arturo. Gracias. Sergio Frete, ¿se acuerdan de él en Nacional? Sí, yo lo vi jugar en Nacional, es un extremo picante. Sí, meloso. Atrevido. Sí. Mucho mano a mano. Sí. La acotación, a mí me gusta mucho escuchar al jugador de fútbol, y es un detalle no menor. ¿Dónde se siente más cómodo, le preguntaste? Él siendo derecho, por izquierda, dice, ¿verdad? Y no es lo mismo. Un derecho a ese le da la banda y por el lado opuesto saca el mejor provecho de su cualidad, ¿verdad? Entonces, a mí siempre lo seguí y después creo que quedó un poquito al freezer. Perdón, que esto es Mateus. Envía Oscar Ulión. Notificaciones de Twitter nuevo de Cruz Cerro, Porteño y Arturo Máximo Rubín, dice. ¿Qué esto de Mateus, niño? Mateus Goncalves indicó que le gusta tu respuesta. Pasa que aquí no sabe muy bien cómo son los trabajos en Argentina. Un oyente comentó un tuit suyo y responde y le dio me gusta a Mateus. Y el oyente escribió, pasa que aquí no sabe muy bien cómo son los trabajos en Argentina, porque se trabaja el triple y no se camina en la cancha. Y en Cerro todo lo contrario, no me vengan a decir que fue familiar. Eso decía el oyente o el tuitero que no creía que era por una cuestión familiar. ¿Y quién le dio me gusta a ese comentario? Mateus. ¿Y por qué quiere decir que coincide? ¿Le gustó el mensaje? ¿Quiere decir que coincide? Coincide que se trabaja triple turno en la Argentina y que no es por el tema familiar que aquí no aceptó ya la Argentina. Coincide con ese mensaje del Twitter. O sea, son suposiciones. Son suposiciones. Claro. Pero estaba ahí siempre atento Mateus a darle un me gusta a un comentario. Mateus sí a cambio. Y sí, su cabeza ya, pero sigue con alguna espinita con un jugador de Cerro y se nota que en este caso aquí no le tiró una. ¿Le tiró uno aquí? Sí, porque le da me gusta este comentario de que no quiere a Argentina para trabajar más. Puede ser. ¿Cómo? Pero ¿por qué vio más cosas? ¿Qué rebelde Mateo? Ñañaí. Sí, está ahí. Ñañaí. ¿Innecesario esto? Innecesario. Códigos. Sí. Evidentemente que hay un cortocircuito entre Mateus y Aquino, ¿verdad? Con él nomás, veo. No, con todos. Hace más de 150 años, los lubricantes Móvil acompañan la evolución de los motores trayendo tecnología e innovación para vehículos de todo el mundo. Descubrí la tecnología Móvil para que tu motor dure más. Si hay movimiento, hay Móvil. Te invitamos a conocer Carry, una nueva marca de vehículos utilitarios. Desde el minibús con capacidad para 11 personas hasta los utilitarios de doble cabina y cabina simple. Están preparados para llevar tu negocio al siguiente nivel. Visítanos en Choferes del Chaco y José Asunción Flores. Carga tus sueños y toma el camino más seguro al crecimiento con Carry. Pinturas Corona te da mejor rendimiento, mayor protección, máximo cubrimiento y mayor resistencia. Búscalas en tiendas Corona o en tu ferretería o pinturería más cercana. Pinturas Corona, la pintura que cubre a solo 2 manos. ¿Cómo se viene, Gardeni, verdad? Excelente. Si me siento cómodo contigo. Pero no, hay que estar acá, Arturo, porque ese es un programa... ¿Cómo? ¿Entendiste bien lo que te dije? Cuando hablamos de yogur, ¿qué marca pensás? Lactolanda, sin duda alguna. Lactolanda ha obtenido por 8º año consecutivo el Top of Mind 2022 como la marca más recordada y consumida del país. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos. Todos los técnicos. Te quiero nomás. Ustedes saben planificar. Yo no digo. Está explotando el WhatsApp, pero Monumental. ¿Qué es lo que explota? Y los mensajes para Edgar Denis. Uno dice, buenas tardes. Muy enriquecedor los comentarios de Edgar Denis, en especial el paso y el cambio de ir de un equipo pequeño a uno grande. El caso similar a Pablo Gómez en Nacional cuando pasó a Olimpia, dice. La mayoría de los mensajes van dedicados a Edgar Denis. Muy amable. Déjale hablar comandante, dice otro. A Edgar Denis. Viste. Sí. No, pero ¿cuánto? Una semana no va a estar, parece. Parece que va a estar unos días. La mejor opción para instalar su industria, depósito o fábrica, urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2, ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del Departamento Central. Más info al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. asegura su inversión. Último mes de la promo Kumo Tire. Comprando 3 cubiertas te llevas una más de regalo. En todos los modelos de cubiertas para automóviles, camionetas y utilitarios. Es momento de renovar tu cubierta. Pasa por Chacomer, Casa Central o sucursal de Chacomer 4 Mojones. Aprovecha la promo y llévate una cubierta Kumo gratis. Kumo.
o mejor en todos los caminos. Una agua mineral trajo lo media docena. Ahí ya. En mi casa. Este no hay ningún distraído. Cada vez falta menos para llevarte el camionazo de Electroban. Recordá que comprando productos de las marcas Speed, Quick, Wong o Atlas está generando cupones electrónicos. Acércate a una de nuestras 31 sucursales o ingresa a electroban.com.py. Electroban, 15 años mejorando tu calidad de vida. Hacé el tour verano PY, entra a las redes sociales de Erimark y descubrí los lugares hermosos para pasar estas vacaciones. Pero antes, pasa por Erimark y equipate con los accesorios que necesitas para viajar seguro. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Marcelo, vos no tenés ahí, ayudarle por Rodrigo que hacía porque está usando el teléfono. Ahí no tenés lo de Churín que trabajó y te gusta, viste un trabajo dictado que nos están pidiendo mucho. Ahí, acercate, Rodrigo, a la consola con tu anteojo. Ya está bien, Marcelo. A veces no debe sí. bien, pues, ¿sí? El WhatsAppero monumental 0971-108010. ¿Qué va a hacer Francisco Arce con Fernando Romero? Y yo sé, por ejemplo, que un club de primera ya preguntó por Fernando Romero. Ante la llegada de varios delanteros en Cerro, Fernando Romero, que está en Cerro, va a ser el quinto delantero. Y hoy le están buscando club. ¿A dónde? A Fernando Romero. No. Y un club importante. ¿Para qué da tanta vuelta? No soy país. Luqueño ya preguntó por Fernando Romero. La situación económica sí es diferente. En Cerro gana un dinero importante. Pero Cerro está interesado en Fernando Romero ahora que llegó Churín. La puta niño que te gusta más quilombo. Y le gusta. Y más equipos Cerro aparecerán porque al tener 5 o 6 delanteros no va a defender su honor en Cerro. No, Fernando Romero. El quinto delantero. Pepigo, Romero. Luqueño se interesó y creería que ahora al ser quinto delantero va a buscar un porque equipo. Si sos Romero, ¿qué hace? Es su respuesta al silencio. ¿Vos si sos Romero? Yo sí soy Yo buscaría técnico. otro club. Yo sí soy técnico y veo Cerro, enseguida voy a preguntar por Romero como hizo Luque. Ahora que tienen 5 delanteros. Ahora ya, como dijiste, mejor y pata. Entonces, ¿dónde van a entrar todos? ¿Dónde van a entrar todos? Entonces Fernando Romero, que es el... ¿Qué van a hacer con Fernando Romero? Le voy a preguntar a Zapata primero, para llevarle conmigo, ¿verdad? Sí. Y si me dicen no, le vamos a tener, ahí la respuesta es... Pero es difícil que jueguen todos, no se puede. ¿Vos trabajaste con Arce? No. Él fue mi entrenador. ¿Vos? No, jugamos juntos. Si vamos a seguir a la conferencia que nos pide el niño, lo de Churín, Zapag y el doctor Martínez. El doctor Martínez dijo que le había hablado en la previa con él. Pero no me dio bola a mí el doctor Martínez. Le llamé, le escribí. Pero no me contestó. Vamos a llamarlo a poco. ¿Te dejó en visto? No, vamos a llamarlo a poco. Porque el que le llamó, Ariel Martínez, o sea que no, los dirigentes pues son así. Los dirigentes, ¿dónde va, Denis? ¿Qué era que te dijo ayer que Enrique Sánchez? Que como esas novias que... Pero así nomás la vida. No te atiende. Carga Supra 95 aditivada al verdadero combustible con los 95 octanos que tu vehículo necesita, potencia que te mueve. Ecopetrol, vamos. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, zapatones Fracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias a 800 metros del viaducto kilómetro 4, teléfono 061-570-570, Indalco SRL. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero y toda la tranquilidad de empeñar con la mayor casa de empeños del país. 52 locales disponibles para brindarte la mejor atención. Empeña seguro, empeña en La Plata. www.laplata.com.py. ¿Sos representante de Fernando Romero? No, pero coincide. Y aquí justo me escribe el utilero de un equipo y me dice: a nosotros también nos interesa. A nosotros también nos interesa ser el utilero de un equipo. O sea, varios equipos de primera van a estar interesados en un jugador como Romero. Si vos no me bebes, y una vez que llegó Churín, el tema es para dónde va a ir. Así son los representantes. Claro. Siempre hay un equipo, no solo uno, hay varios. A veces bola terapia. ¿A mí me hace bola terapia? No, a veces bola terapia. Tiran por si la boca. Exactamente. Seguimos creciendo para vos en los servicios para tu Toyota Camión y no habilitamos un nuevo taller en la sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y más. Visítanos en Avenida Defensores del Chaco y Algodonal, frente al mercado de Abasto. Llama al 619-0000 para agendar tu cita. Mili Empeños, venta y arreglos de joyas de oro y plata, empeño a mejor cotización, Sarmiento Casi Profesor Cabral Concepción. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, es bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 o ingresa a unisal.edu.py. Me ocurre que vos no le conociste al primer Cudilla, vos tampoco. Al primero no, Arturo. Al primero no tampoco. Pero se escucha cosas. Carácter fuerte. No, yo estoy hablando de la parte táctica.
Acá discutimos una vez con el niño, fútbol alemán, italiano, francés. Tácticamente, yo te voy a decir, acá se confunde pressing con presión alta. El pressing es, te va arriba a marcar la salida y te queda. Más de 10 minutos no va a hacer. 15 minutos llega. Tenés que tener un estado atlético brutal. Y la presión alta de marcar arriba no. Como hacen los ingleses, los alemanes se van todos arriba y te miran la cara. Porque ahora pues lo que le pasó al arquero de Brasil, Alisson, autogol y eso, ¿cómo es? Quiere salir jugando. Esa era época, otra era. Chiqui Arce quiere salir jugando, ¿no? ¿Por qué vino reventa? ¿Para qué quiere salir jugando? Es estilo nomás, es estilo. Cholo Simeone sale largo en su equipo. Hasta ahora. Porque es su ley. Pero eso salí, querés jugando mía tuya, complicado ese era. Y todo es válido, Arturo. El tema es detectar nomás. O sea, uno o vos sos más técnico porque salís jugando. Respondeme bien ya. No, en absoluto. Mira, el equipo juega bien tocando. Para mí Arturo, para mí es igual jugar a un toque, a 10, a 15 o a 3. Acá es la eficacia. Llegar al arco a 1 o a 10. ¿Y Olimpia es igual. cómo juega? Olimpia es práctico, juega a 2 toques, a veces a 3. O sea, es un equipo práctico que explota bien los espacios. Ahora vamos a hablar un poco, Arturo, de ese tema de Olimpia. Olimpia, ¿cómo juegan? Yo hasta ahora no sé definir exactamente, porque fueron, en un momento estaban muy atrás. Cuando aquel partido con Guaraní pierden, empieza a ganar, ¡boom!, agarra el campeonato. ¿Qué pasa ahora? Pues si Olimpia juega directo, y bueno, si yo soy entrenador del equipo rival de Olimpia juega directo, me voy a meter en mi ahí y voy a esperar ahí. ¿Y qué juego directo? Ahí ya no hay juego directo, vas a tener que ver la forma de entrar. Te voy a dar la pelota. Yo sí soy técnico, eso decía Cubilla. Sí, claro. Pero Cubilla decía públicamente el primer Cubilla. Y no decía nosotros, porque era un tipo muy abierto, no el después. Decía, ya están descubriendo Olimpia cómo juega. Vamos a dejarle la pelota a ver qué hacen. Pero yo no sabía qué hacer. Ya le estudiaron a Olimpia cómo juega. Entonces decía Cubilla, yo me hago cargo de lo que digo, y que ojalá un jugador de Olimpia me acompañe en lo que yo estoy diciendo, me refute si soy un mentirosillo, como diría Menchi. Mentirosillo, digo. No es que yo sea mentiroso, una expresión de Menchi. No. Ocurre que si vos al adversario le decís, vos sos quién, y yo sí quién, y vamos a jugar. Luego si este juega a este estilo, y entonces vos entras a la cancha y yo te juego distinto y te doy la pelota, ¿vos qué haces? No sabían qué hacer con Olimpia. Cubilla adrede le daba la pelota al rival, y como mentalmente siendo rival, un equipo grande, a propósito lo hacía, le daba la pelota y retrocedía, y entonces el rival dice, pues nosotros no estamos preparados para esto. Y después Cubilla adrede hacía eso, le daba que tenga la pelota al rival, porque ya programó su plan B para salir rápido. Y así nomás el fútbol. Voy a lo que dice Dani. A Olimpia le van a estudiar. Y me supongo que Cáceres tendrá otra propuesta. Olimpia es 2 pases, campo rival. 2 pases, campo rival. Cerro es 12 pases en su cancha y campo a paso rival. ¿O miento? ¿Cuánto toca Cerro en su campo antes de cruzar la media cancha? Y hace una cantidad importante de toque. Y Olimpia tiene 2 nomás, ya cruza. Pues son distintos. Pero los 2 son válidos. Yo no digo lo contrario. Ustedes nomás dicen que atender lo que ustedes es nosotros los entrenadores, claro, o ustedes los entrenadores, pero tienen siempre la solución a todos los problemas. Dice Oscar Ulloa, por ejemplo, Romero va a terminar siendo suplente de Churín o titular con Morales. No diga que no te avisé. Tiene recorrido y sacrificio. Dice Oscar Ulloa, contradice lo que dice el niño. Vos si sos Romero, Fernando Romero, ¿te vas de Cerro? No. Yo, si vos me decís a mí. Yo la peleo. Con todo lo que tiene arriba. No importa, la peleo. Independiente de lo económico, niño. Sí, fuera de lo económico. Yo Romero me voy, porque me doy cuenta que no. Si traen delantero, porque no. Pero no garantiza, pues Ferfer no te va a garantizar que va a ser lo que era en Guaraní. Moreno Martín ya sabemos que está a medias. Y Churín es la gran esperanza en Cerro. Para el gol. Dice el niño, Edgar Deni y Dani Cáceres. Su hábitat, su lugar, dice el niño, es Guaraní. ¿Dónde se fue? No, dice el niño Jorge. Está demostrado. Fue a Tigres Colombia
No le fue bien. Fue a Tigres de México, no le fue bien. América de Cali, Colombia, no sucedió lo mismo. Su experiencia. Fue a Olimpia, no funcionó. Donde siempre le fue bien en Dos Bocas, en Guaraní, jugando con Guaraní. Por eso en un momento decía, tiene que jugar en Cerro, y si tiene alguna pechera con los colores aurinegros de abajo, por ahí le va bien. No estoy muy de acuerdo. Yo creo que en Cerro podría explotar por la característica de cómo juega Cerro. Cerro propone mucho en campo rival. Es decir, Ferfer, para mi modo de ver, no es un delantero contragolpeador con espacio, porque lo que no tiene, para mi modo, es velocidad. Claro, no tiene velocidad. Pero Cerro, como te propone allá arriba, en espacios cortos, en la medida que metan la pelota adentro, el tipo resuelve bien. Porque Cerro te propone allá arriba, con 8, con 10 o con 12 toques. No es como el Olimpia. Olimpia es más vertical, necesita espacio. Es lo que yo veo de afuera. Sí. Por ahí podría explotar en Cerro, por la característica. Por el rasgo encaja más en Cerro. Por el rasgo, por el perfil. Y dice Edgar Deni, niño, Dani Cáceres: hola comandante, buenas tardes, una consulta. ¿Churín fue pedido de Arce? En la última conferencia, penúltima, él habló de su deseo de tenerlo a Churín. Cuando Churín había enviado alguna foto. ¿Y eso fue antes de Ferfer? Fue antes de Ferfer. Antes sí. Antes. La pregunta es: ¿pidió él? Me encantaría tenerlo, dijo Chiqui. Sí, eso fue antes de Ferfer. Antes. Con el argumento de Edgar Denis: Moreno debería ser goleador de Cerro. Oscar Unión es terrible en Ciudad del Este. ¿Y a qué le contestaba? ¿Te retruca, güey? No, pero está bien, es válido su opinión. Si en este juego todos vale. De alguna manera entendemos de fútbol, o sea, eso es válido, o sea, no pasa absolutamente nada y lo respeto, pero yo no estoy muy de acuerdo tampoco con lo que dice. Que Ferfer va a caminar en Cerro. Yo creo que sí. Salud Protegida. Es más técnico que Moreno Martín. O sea. Salud Protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Eligio Ayala, teléfono 319-0000. Salud Protegida, disfrute más la vida. Asado y fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos, distribuye y representa frutos de los Andes. Llegaron las ofertas del día en Punto Farma, aprovechado hoy martes 10 de enero. En todos los puntos del país, estas super ofertas de solares y repelentes, hasta 50% de descuento en productos seleccionados hasta agotar stock. Promoción no válida para web, app y call center, porque en Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. En Olimpia el mediocampo no se toca. Ramón Martínez hasta ahora va a ser suplente hasta que diga lo contrario Cáceres, el técnico. Va a tener que ganar el puesto, pelearse el puesto. ¿Qué es lo que gusta? A mí me gusta ese jugador. Yo no digo que sea malo. Físico, ¿Sabe quién dijo eso? Edgar Deni, Dani Cáceres, el niño. El propio Julio César Cáceres avisó, pero muy respetuosamente, que va a tener que venir a pelear el puesto. Lo dijo con mucho respeto a Ramón Martínez. Pero me parece lo más correcto. Los jugadores que a él lo llevaron a sitiarles de privilegio tienen la primera opción. La primera opción. Después, en el día a día, en el entrenamiento de lo amistoso, se van a decidir seguramente muchas cosas, ¿verdad? Pero si vos me preguntas a mí, Ramón Martínez, Olimpia contrató lo necesario. Mucha altura contrató, por lo que yo veo Olimpia. ¿Qué? Y Ramón Martínez es grande, y Güera es grande. Tiene buen físico. Los dos. No, pero adquirió el pase, hizo club a club. Va a revivir futbolísticamente Ramón Martínez en Olimpia, probablemente. Sí, probablemente, es verdad. Va a revivir, se va a reinventar en Olimpia. Así fue, arregló Mineiro, Olimpia la transferencia. Y como que adquiere el pase, ¿eh? Ahora puede ser préstamo con la compra. Ese fue el caso, ¿no? Y Ramón Martínez venía jugando en la segunda división de Brasil, ¿eh? Así mismo. No venía jugando en el Minero, está en la brillante oportunidad en Olimpia. ¿Cuántos casos hay? ¿Cuántos casos de jugadores que volvieron a aparecer en escena? La ventaja es que Julio lo conocía. No Horizontino, algo así el nombre del club, donde estaba, pero la segunda. ¿Y por qué borraron en el tablero del reino? Teníamos a Pachurini. ¿Quién estaba en la línea? Luis Cáceres. ¿Cómo te va, Lucho? ¿Cuál de ellos? Hola, Arturo. Ah, perdón, pensé que ya íbamos a Sol. ¿Cómo te va, doctor? Bien, Arturo. Un gusto. ¿Cómo anda, doctor Cáceres? ¿Bien? Súper bien. ¿Cómo anda, Guaireña? Y ahí en pleno trabajo de pretemporada, armando el equipo, armando prácticamente un nuevo plantel. Justamente hoy tenemos un amistoso con el equipo de Salto del Guairá, el club Salto del Guairá, que viene de Salto.
esta tarde en el parque. ¿Cuántos nuevos tiene Guaireña? Y son como 15 jugadores más o menos. ¿Por qué tanto, doctor Aparte, Cáceres? ¿Por qué tanto? ¿Por qué tanto? Y porque en la evaluación que hizo el cuerpo técnico era creyó conveniente traer esa cantidad de jugadores en vista de lo que teníamos, ¿verdad? O lo que había quedado el año pasado. Entonces, ¿sí? No, termina tu posición, perdón. No digo nomás que entonces fue una decisión consensuada, ¿verdad? Tanto de la dirigencia como del cuerpo técnico. ¿Pablo Lima fue lo último o queda más? Pablo Lima. ¿Y quién más? Y no, yo creo que ya nos quedamos. Con Pablo Lima se quedan ahí. Y bueno, el amistoso de hoy en Salto, ¿qué viene para después, Luis? Doctor Cáceres. Otro amistoso vamos a tener el viernes con el equipo de General Cayo de Mallorquín. Nos vamos hasta la ciudad de Mallorquín para jugar con ellos. Van a hacer una noche roja, una noche de fiesta creo que va a ser, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a hacer los invitados y después tenemos el miércoles contra Cerro en Asunción. Bueno, estamos hablando el viernes que viene contra General Caballero, que es la noche roja. La noche roja, exactamente. Así le van a llamar. Y después con Cerro acá. En Asunción el miércoles por la tarde. Miércoles por la tarde. Presidente, y José Ariel Núñez no se mueve. Él continúa con ustedes. José Ariel Núñez está entrenando con nosotros, sí. Continúa, de hecho que tiene contrato hasta diciembre. En ningún momento se habló que podría dejar, por allí una situación que más bien creo que era por una cuestión familiar, que le pidió un día de permiso y se confundió un poco los datos que parecía que venían a Tal cual. He visto, ¿verdad? Que se le anunció incluso, ¿verdad? Sí. Hasta el día de la presentación creo que ya se había anunciado, pero finalmente no pasó eso. ¿Qué tal, presidente? ¿Cómo está? Dani Cáceres te saluda. Queremos preguntarte un poco. Estuvimos tratando de contactar a Troadio, no sabemos nada de él. Yo sé que vos tenés una gran amistad con él. ¿Cómo está él? ¿Cómo está manejando este tiempo? ¿Quedaron bien las relaciones contigo? Yo sé también que era grande la amistad que tenían ustedes, pero que parece que fue medio sorpresiva la salida de Troadio. Es una impresión mía nomás, Presi. No, de mi parte, el aprecio y el respeto hacia Troadio, ¿verdad? Como persona y como profesional, intacto, ¿verdad? Y la admiración que le tengo por todo lo que representa para el club y por todo el trabajo que hizo para engrandecer la historia del club, ¿verdad? Y dejarnos allá arriba, es indudable, ¿verdad? Eso no está en duda, ¿verdad? En ningún punto, desde ningún momento, en ningún punto, ¿verdad? Ahora se decidió ya en su momento, ¿verdad? Ya estamos casi el 15 de enero, ¿verdad? Pero ya se decidió en su momento continuar, o sea, que cada uno siga su camino y estamos en eso, ¿verdad? Les suelo ver por ahí, por la ciudad, porque acá nos vemos todos, ¿verdad? Pero no sé qué debe estar haciendo como profesional. No, entonces es lo que yo le decía acá a Arturo y a los compañeros de la mesa. A veces es difícil asimilar la salida de una institución. Nosotros que somos entrenadores y a Troadio después de 6 años de estar trabajando, siempre es duro ese primer momento, ¿verdad? Pero debe ser eso nomás, Presi. Por eso, aprovechando también la cercanía que tenemos, te preguntaba eso. Sí. No, debe ser. De hecho que sí, ¿verdad? Estaba todo como para que continúe, ¿verdad? Pero no... Por algún motivo no decidió eso, decidió otra cosa y nosotros también como club tomamos una decisión, ¿verdad? Y de eso estamos muy seguros, ¿verdad? Y muy conscientes, ¿verdad? Así que espero que en algún momento ya no volvamos a encontrar no solo acá por la ciudad, sino que nos encontremos en la cancha. Está bien, lo que lo que tiene que ver la pregunta de Dani con Troadio. ¿Quién es y cómo llega a Guaireña Nicolás Meaurio en Guaireña? ¿Cómo llegó? Nico Meaurio es un jugador de nacionalidad argentina, ahora con padres paraguayos, que hizo todas las inferiores en Racing, desde la escuela de fútbol, creo que está de los 8 o 10 años ahí, hoy tiene 19, y llega a nosotros a través del hermano, un colega de ustedes que labora acá en Villarrica,
y se acercó a nosotros, se acercó al club, hicimos los contactos, las averiguaciones con el club, con Racing, y al final nos dimos cuenta de que era un chico con muy buenas condiciones. Incluso vimos, ¿verdad?, que estuvo presente también en una convocatoria o en un selectivo para el sub-20 de la selección argentina. También ahí creo que estuvo en el radar del profe Aldo y compañía con la sub-20. Entonces decidimos, ¿verdad?, hacer hablar con la gente de Racing y que el jugador pueda venir a préstamo. Bueno, al que se mencionó vos es delantero argentino, Nicolás Meaurio, de padres paraguayos, ¿no? Padres paraguayos, sí, padres paraguayos. Son acá de la zona de la colonia Independencia. Y él ya practica con normalidad, ¿no? Ya está. Hace una semana que está. Y el otro día ante Meliano también ya jugó el amistoso. Hoy de vuelta creo que va a jugar en uno de los equipos. Está bien. Ya está bastante bien. Y nos informamos de todo contigo, Luis Cáceres, doctor en Guareña. Gracias, doctor, muy amable por tu tiempo. Gracias, listo. Gracias. Estamos con Bruno Valdés, así que va al Cruzeiro. ¿Cómo te va, Bruno? Hola, Arturo, ¿todo bien y vos? Bien, vimos la despedida, todo muy emotiva para vos del América, Bruno. Sí, muy emotiva. Tuve la oportunidad de pedirme así del club y la verdad muy agradecido. ¿Dónde estás, Bruno? ¿Cuándo venís para Brasil? No, tengo que ir a Paraguay primero, todavía no tengo definido nada. Tengo que ir a Paraguay y esperar ahí a que mi papá y con la gente que me está viendo eso me diga cuándo y ahí a ver si cerramos. ¿A vos te representa Pedro Aldave? No, está mi papá, me está representando y después obviamente Pedro está viendo. ¿Y esto de Cerro es verdad? No. La gente de Cerro no habló conmigo todavía. Bueno, pero tu futuro es Cruzeiro, ¿no? Mi futuro, sí, estoy escuchando ofertas, la verdad, no tengo todavía nada definido, pero sí, a mí me gustaría seguir todavía un poquito afuera para poder alargar un poco más esa estadía estando afuera del país. Por eso te pregunto, Bruno, lo más cercano, no quiero insistir mucho con esto, es Cruzeiro de Brasil, ¿verdad? Lo más cercano hoy. Ajá, lo más cercano es Cruzeiro, sí, lo que más... ¿Perdón? ¿Se cortó? Vamos a recuperar. Bruno Valdés, Cruzeiro de Brasil. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco y Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Llega la Feria Garage del Shopping Mariscal, todo un shopping con descuentos. Te esperamos del 11 al 16 de enero en la planta baja del bloque A. Con lo mejor de la moda a tu alcance, hasta 60% de descuento en locales adheridos y beneficios con bancos. Encontrá más info en www.mariscal.com.py. Shopping Mariscal. Bruno. Señor. ¿Qué te hace dudar, Bruno Valdés, lo de Cruzeiro? ¿Hay otro club interesado del exterior? Sí, Arturo. Por eso, o si no sería Cruzeiro, ¿no? Sí, o si no sería, o sea, hoy en día estamos hablando, como te dije, todavía no cerramos todo con papá lo que es el contrato. Y también hay algunos clubes que están preguntando, entonces estamos ahí esperando. Pero no quiero que hable mucho en esto, vos vas a seguir fuera del país, eso es, y después sí, habría posibilidad de retornaría al fútbol paraguayo, Bruno. Sí, Arturo, esa es la idea con mi familia, poder seguir un poco más, jugar. Se corta. Si necesitas consultorios médicos, vacunatorios y estudios médicos al mejor precio con la mejor atención, anda a Rapidoc, ginecología, obstetricia, medicina familiar y muchas otras especializaciones. Comunicate al WhatsApp 021-729-3030. Rapidoc, clínicas médicas. Crecer Inmobiliaria te presenta la oportunidad de cumplir el sueño de tu terreno en la urbanización Playas de Carmen, un barrio pensado para casas, quintas y familias que desean disfrutar la hermosa ciudad de Carmen del Paraná. Cuotas de 299.000 guaraníes, mínimos requisitos con todos los servicios y cuenta con un club
Clubhouse para disfrutar en familia. Contactarnos al 0993-384363 o al 021-338-1199. Crecer Inmobiliaria. Con Super Espuma viví más despierto y disfruta de un descanso superior en tu somier de calidad. Seguinos en redes sociales. Super Espuma PY en Instagram y Super Espuma en Facebook. Y estate atento a las promociones que se vienen. Super Espuma viví más despierto. Estamos con Bruno. Se cortó ya Bruno. Se cortó. Bueno, ¿cuándo decidí tu futuro? Porque las preguntas van a ser reiterativas. ¿Cuándo venís para acá, Bruno? Estoy llegando a Paraguay en estos días por ahí, Arturo. Todavía no tengo tampoco definido eso, pero lo más probable es que entre mañana pasado llegue por allá. Bueno, ¿qué significó en tu carrera el América, el poderoso club mexicano? No, todo, Arturo, me dio todo, la verdad, muy contento, feliz por poder así terminar un ciclo muy bueno con el club. Me gustaría agradecerle también a ellos por acá, al país, porque vine a formar mi familia acá, tengo a mi hijo mexicano, a mis gemelas mexicanas, entonces muy contento, feliz. El club me dio todo, el club me dio lo que hoy en día soy, entonces siempre voy a estar agradecido con ellos. Bueno, históricamente un defensor haciendo goles, marcando historia en el América, Bruno. Sí, la verdad, por ese lado también muy contento. No fue fácil conseguir ese récord y lo vamos a disfrutar mucho. Estar en la historia del club más grande de México es algo que me llena de orgullo y así va a ser siempre. Y pensar en la selección paraguaya, vienen las clasificatorias para el próximo Mundial. Sí, Arturo, y uno de mis objetivos para decidir un buen club, para poder otra vez estar en la selección es eso, querer buscar un club que me ayude a competir y estar ahí cerca de estar a la expectativa en la selección. Entonces vamos a ir con ese sueño a poder conseguir otra vez estar frecuentemente en la selección. Bueno, te esperamos por acá, Bruno. Saluda a la familia. Gracias, Bruno. Dale, Arturo, abrazo, cuídense mucho. Gracias, Bruno Valdés. Llegó Recuperar la Z Hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Seguinos en redes sociales como @recuperalpy. Recuperar la Z Hombre, de venta libre en farmacias calidad Fapasa. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre, en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con nuestros asegurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. Energy te invita a conocer su nueva estación de servicio ubicada sobre 25 de mayo y acá Carayá. Seguinos en redes sociales como Energy PY en Instagram y Energy Paraguay en Facebook. Energy, energía de calidad al precio justo. Sí, Arturo, estoy contento. ¿Qué es lo que cambia? ¿Cambian de descarga de vez en cuando? No. ¿Usted te dice algo y te enojas? No, que me voy a enojar contigo si vos sos mi amigo. Te quiero, te aprecio, te respeto. Bueno, pero disculpame si es que te tranco varias veces. No. Control te invita a celebrar de la mejor manera. Geles para masajes, lubricantes, preservativos con efecto calor, frío, retardante y mucho más. Control Love as you are. Olvídate los metales oxidados, aplica convertidor y dejalos como nuevo. Para cada problema hay una solución. Impermeabilizá, sellá, repará y protege. Asesorate al 289-6000. Encontrá los productos Sica y Natec en principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Tu casa con Sica queda bien. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Eusebio Ayala 1751, casi Kubitschek, o llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. Chenidense ya dijo, y hablamos con Norma Rieder hoy. Segunda fecha con Cerro en Encarnación. Cuarta fecha con Olimpia en Encarnación, Sí. En busca de la guitarra, Y ahora quedó pendiente por allí, podemos llegar a retomar con el presidente de Guaireña, porque esa es mi consulta. Cuarta fecha enfrente a Cerro y su estadio inicialmente no estaba preparado Llámale para a Pablo Vicácer otra vez que el niño a Cerro y Olimpia para ver si qué idea tiene Guaireña ante los grandes. Seguro que le conviene Seguros Chaco, Mariscal López, casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600, seguro que le conviene Seguros Chaco. Para un gran partido necesitas actitud ganadora y un Kelme en los pies, desde Europa a Paraguay con calidad garantizada y una alta performance. Botines Kelme, sinónimo de profesionalismo para los amantes del futsal y pista sintética. Distribuye La Costa SRL. El machetazo ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo, más opciones, mejor atención y un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda, sobre Julia, Miranda, Cueto y General Caballero. El machetazo ahora es El Ahorrazo. Con Visión Banco, el sueño de la casa propia está cada vez más cerca de lo que imaginás, porque podés tenerlo a sola firma y con requisitos súper accesibles. Escribinos al WhatsApp 414-3000 y comenzá a vivir tu sueño. Visión Banco, más digitales, más humanos. 1328. Tus botellas vacías
botellas de Fortín ahora valen 1.000 guaraníes. Retornando tus botellas vacías de Fortín ayudas a reciclar. Y así juntos cuidamos el medio ambiente y además te ahorras 1.000 guaraníes. Disfrutar con Fortín con responsabilidad tiene sus ventajas. Con Fortín retorná la buena onda. Segunda fecha y cuarta fecha, Arturo va a estar a punto de debutar. Cerro Olimpia también ya va a estar cerca de su partido de Copa. Va a haber muchísima gente en la Encarnación. Sí, pero más que debutar, Cerro está primero y después está Olimpia. Olimpia está en fase de grupo. Ese fue en marzo, pero en la cuarta fecha, ¿verdad, Arturo? ¿El Trinidense qué hace? Ojo, se vaya. Asegura. Se instala, por eso mucha plata va a haber. Y a lo mejor vendió el espectáculo. También. Para agarrar ya la plata ahora. Y no, ahora le dice, ¿cuánto? Hay 200.000, traen nomás 200 millones y vos haces lo que querés con el resto. Con el resto. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Cummins te brinda soluciones integrales de energía para todo tipo de negocio. Contá con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py o acércate a nuestras oficinas en Aviadores del Chaco 2980. Comunicate al 603-350-1. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. Gran loteamiento de la loteadora inmobiliaria S.A. Fracción Calle Moreira 2, a 200 metros de la Capilla Virgen del Carmen. Terrenos arbolados, vistas panorámicas con una dimensión de 360 metros cuadrados, hasta 500 metros cuadrados, cuotas desde 400.000 guaraníes, sin reajuste y de posesión inmediata. Comunicate al 0521-204-236. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Por ejemplo, hay que ver cuando Cerro juega con Ameliano. Ameliano juega el miércoles 24. Ahora. Con Olimpia. Ameliano juega con Cerro. Y ocurre, ¿qué pasa? Que va a tener que posponer los dos, porque juegan el miércoles. Pues el lunes podrían jugar. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Renta Mag, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, teléfono 634-544. Renta Mag, una herramienta más en su obra. Para la previa o la after office, para el chef que llevas dentro, para el cumple los más pequeños, los Pancho Su Pizza, siempre salen bien en cualquier ocasión y combinando con todo. Pancho Su Pizza, juega con todo. 1330. Hace 40 años Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? Donde te sentís a gusto, ahí es. Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Marcelo, ahí tenés lo de Martínez, Ariel Martínez, tenés a Pac Churín, que quieren escuchar, niño, ¿verdad? Sí. Los hinchas de Cerro. Sí. El VAR en un partido es como el seguro de caución de rumbos, que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488 o visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda una vida con vos. 1331. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriqueso Chorti. Que tus encuentros sean completitos solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti. Disfrutá siempre del mejor choriqueso, el auténtico, el original. Choriqueso Chorti con la calidad de la cooperativa Chortiche. A las 13:43 vamos, Marcelo, con Juan José, Diego Churín. Los dos vamos. 13:43. Entonces, 13:43 ya para la red monumental satelital Juan José Zapac, Diego Churín. Llena el tanque todos los martes en las estaciones de servicio Shell del Grupo Mao. Pagando con tus tarjetas de crédito Bancoop tenés 20% de ahorro más 5% pagando con código QR. Además acumulás puntos. Descarga la app de Bancoop Móvil desde tu Play Store o App Store. Fácil de usar, rápido y cómodo. Conoce más sobre esta y otras ventajas en www.bancoop.com.py. Bancoop, un banco con raíces. El equipo argentino Tigre está interesado en el arquero nacional Santiago Rojas. Entonces te va, veo. Se habla de un préstamo con cargo y con opción para Nacional, pero habría que ver si Nacional acepta esto. Horas claves para cerrar, dice el colega Luciano García, argentino él, que sigue Tigre, el equipo argentino interesado sin ese, en ¿verdad? Santiago, sí, Tigre sin ese. La Agrícola S.A. de Seguros Generales, seriedad en seguro, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509 en Asunción y sucursales en Ciudad del Este, Encarnación, Hernandarias, Catuete y San Cristóbal. La Agrícola S.A. de Seguros Generales, que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, Diopuchupe Quitadol. En EMSA premiamos tu puntualidad. Acércate a cualquiera de nuestras 10 sucursales, ponete al día con tus cuotas y participa al sorteo de fabulosos electrodomésticos. Consulta las bases y condiciones en nuestras redes sociales. EMSA Inmobiliaria, contigo desde 1994. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, New Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercano a ingresar a chevrolet.delasovera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. ¿Está siendo amistoso en la Argentina? 3 parece, Arturo, sí.
Jugó con Estudiantes. Está haciendo amistoso, el rival de Cerro. Sí. El rival de Ayer Cerro. jugó con Estudiantes, mañana juega con Arsenal y juega la otra semana otro amistoso en la Argentina. Sí. El gran pollo de Pechugón con termómetro automático que indica la temperatura final para estar en su punto, muy económico y de gran tamaño. Encontralos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, el sabor que nos une desde siempre. Ahora va la pregunta esta que distinguido compañero. Están concentrados, ¿verdad? Así esto es. ¿Blarmoa dónde está? Tigre. ¿Dónde jugó Blarmoa? Luqueño. Kili Roja, ¿dónde jugó? Luqueño. Los dos luqueños. Es luqueño. Ahora está. Ahora estamos sacando une con flecha. Blarmoa fue compañero de Kili Roja en Luqueño. Sí. Que a la base jugó, no, pero que reside en Luque y es de Luque. Los dos son luqueños. Sí. Y casualidad, Blarmoa en Tigre, sí. 3 años de contrato. Kili Roja puede ir, los dos luqueños. Ahí puede haber una... ¿O no? Sí, claro. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos, 2 locales, Casa Central, Eusebio casi RI 2 de Mayo, Asunción y sucursal en Lámbare, Avenida Cacique Lambaré, casi Panchito López. Teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543. Wilmar SRL. Ahí en la contratapa última hora están los amistosos de Curicó Unido, dice Gustavo Zabalena, por los amistosos en la contratapa ahí con letra roja. Sí, acá dice que Curicó Unido, el club rival de Cerro Porteño, jugó una gira de partidos amistosos en Argentina. Disputó 2 partidos ante Estudiantes de La Plata ayer, en donde cayó el equipo titular 1-0. Gol de Boselli. Hoy disputará otro partido amistoso ante Arsenal de Sarandí y el viernes 13 jugará ante Universitarios de Perú en Buenos Aires. Ferropar S.A. con garantía de calidad llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferropar S.A. Ferropar S.A. 39 años construyendo contigo. Nosotros tenemos que terminar, Marcelo, el programa 13:58. Ese 13:43 va a estar 13:58. Vos sos responsable. Absoluto. Gracias, Marcelo. Decidí bienestar y certeza, exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Ahora podés hacer que llueva dinero. Apostala te invita a disfrutar todos los deportes poniéndote un extra de motivación. Ingresá a www.apostá.la para enterarte de todas las promos y partidos que te pueden transformar en el Big Boss. Apostala, a ganarlo cambia todo. Vení a Diga, parte de tu vida, vas a encontrar todo para tu hogar. Contamos con amplia gama de productos desde cotillón hasta electrodomésticos, juguetería y bazar. Porque en Diga pensamos en vos y en tu familia. Seguinos en Facebook e Instagram como @DigaPY. Diga, parte de tu vida. ¿Dónde vos leíste lo de Tigre? Un colega argentino que cubre Tigre. Donde sí veo las complicaciones del lado cómo está económicamente Argentina. No sé si va a poder cumplir lo que Nacional pide. La intención está, de lo que lo quieren, bueno, no quieren. Pero es el interés, como dice el niño leyó, es oficial. Sí. Nacional ya conoce el interés oficial de Tigre. ¿Puede poner en tu chiste el niño? Sí. Nacional, ¿cómo puedo decir? Nacional tiene conocimiento del interés de Tigre por Santiago Rojas. Sí, señor. Afiliate a la Caja Mutual por solo 140.000 guaraníes. No esperes más para ahorrar y pensar en tu futuro. Para más información, llámanos al 218-4000 o ingresá a cmcp.org.py. Entérate de todos los beneficios. Caja Mutual. Es decir, Nacional tiene conocimiento del interés oficial o ya se hizo sentir Tigre mostrando interés en Kili Roja. Nacional ya acusó recibo. Disfruta el verano con Farmacias Catedral. Por compras a partir de 30.000 guaraníes participás del sorteo de un kit playero por semana en enero y viajes a Brasil con destino a Río, Florianópolis, Camboriú y Bonito. Y comprando marcas seleccionadas duplicás cupones. Este verano, además de cuidarte, amamos premiarte. ¿Y qué hacía ahí? En Paraguay, Pirelli es el centro neumático, el centro de servicios más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Roque Alonso, Ñembucio del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Le contesta Oscar Ullón a niño. ¿Cómo andaba con Oscar Ullón? Bien. Su carga nomás todavía, creo que en China no está viniendo. Tranquilo, después tiene una deuda. Hay una deuda. Bueno, tiene dinero Tigre. Hace poco pagó por armar la opción de compra. Eso es espectacular. Eso dice Oscar Ullón. Que vengan los dólares argentinos que llegan por aquí entonces. Las mejores ofertas del universo están en Supermercados Stock y Stock Express. Empezá el año eligiendo el colegio ideal para tus hijos. Inscribite este enero y ganá premios para ayudar a tus hijos a mejorar sus estudios. Ingresá a ibero.edu.py para conocer más o seguirnos en nuestras redes sociales. En el Colegio Iberoamericano potenciamos su genialidad. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colping. Allí encontrarás el mejor plantel de instructores y laboratorios, los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores, talleres de actualización profesional en diferentes áreas técnicas.
Reliquias. Comunicate al 510-971-2 o escribí al WhatsApp 0981-434-771. Ya escucharon a Bruno Valdés. Lo de Cerro es ficción hasta ahora por lo que están imaginándose los hinchas de Cerro. Dijo, yo de momento no quiero volver al Paraguay, dijo, ¿verdad? Al país, entre otras cosas. Y no hay nada de Cerro en el caso Bruno Valdés, ¿verdad? Así. Lo dijo el propio jugador. Proba cerveza artesanal Arturo, una cerveza hecha para vos. Instagram Arturo Lager, teléfono 0983-343111. Cerveza artesanal Arturo. Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontralo en los mejores lubricentros del país. Acordate usar Castrol Magnatec y anda tranquilo. Esto que dijeron los muchachos, los hinchas de Cerro, obedece a lo que dijo Zapac ayer. Que podían ser un jugador de jerarquía. Una vuelta. Entonces se tomó con lo de Bruno. Pero Bruno Valdés dijo a Fútbol a lo Grande Monumental que no hay nada de Cerro. Lo digo con mucho respeto. Y que quiere un par de años más. Y quiere seguir jugando afuera. Y hoy le representa a su padre. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa. Pollos Amanecer desde la granja a su hogar, más ricos, más saludables. Pollos Amanecer es paraguayo, es nuestro, producido por Granjeros Campo 9 SA. Las SV GAC, tractores e implementos agrícolas LS Tractor y generadores DLS Power, te esperan en el showroom de DLS Motors SA. Conocenos más en dlsmotors.com.py y agenda tu visita. DLS Motors SA. Llegó el yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontralos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. En Universidad La Paz, el 2023 comienza a vivir tu carrera. Piensa, sueña, crea, atrévete. Tu futuro depende de lo que decidas hacer hoy. Carreras de rápida inserción laboral. Inscripciones abiertas Juan Martinich, casi Avenida Monseñor Rodríguez, kilómetro 51, teléfono 061-572-329, WhatsApp 0986-870-018, www.universidadlapaz.edu.py. Te darle la bienvenida, bienvenido al equipo de fútbol a lo grande, futbolistas y entrenadores. Voy a estar acompañando nuestro día en el Twitter. ¿Está bien? Muchísimas gracias. Una palabra de reconocimiento. La araña, Denis. Sí, señor. Muchas gracias. Motocultores Suscuerna, la herramienta ideal para el agricultor en su campo. Menos esfuerzo, menos gasto y más producción. Conocé los Motocultores Suscuerna en Chacomer y red de distribuidores en todo el país. Somos Suscuerna. En el Fabriquero nos encargamos que tu experiencia sea única y que en cada ocasión generemos juntos momentos para recordar. El bar de moda, el bar de siempre, el bar de los amigos. El Fabriquero, estamos en Fernando Luque y San Lorenzo. Seguinos en redes como Fabriquero PY. El Fabriquero, momentos para recordar. Shell tiene los precios más bajos en todos sus combustibles. Carga los combustibles más avanzados del país y aprovechar los precios bajos. La mejor calidad al mejor precio. Shell, el emblema preferido de los paraguayos y también el que te ofrece los mejores precios. Ante los aumentos de cuadros respiratorios, hoy te queremos recordar que Asismed cuenta con el servicio de telemedicina y call médico disponible de 8 a 20 horas para atenderte de manera online y segura. Sin la necesidad de salir de tu casa, llamado a escribir al 021-288-7000. Asismed, toda la vida. Reiterar en cuanto a amistosos, mañana se juega en Encarnación Luqueño ante Guaraní, hoy con un tercer equipo, con juveniles y algunos suplentes. Juega igualmente un amistoso ante un combinado de Misiones, Luqueño amistoso. Flow tiene Tigo Sport App y mucho más para darte conexión total con Personal Flow. Para más información ingresa a personal.com.py. Elegí electrodomésticos Tokio para tu cocina, lavadero, tu sala, para cada parte de tu vida. Tokio, mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza NGO. Cuando se trata de elección para comer tenemos ñoquis, espagueti, moñito, caracolito, codito, guiso de arroz y lo acompañamos con frutica. El mejor acompañante para tu cocina es lo nuestro, es natural. Frutica. Estoy escribiendo a Douglas Martínez, vicepresidente nacional, y tiene conocimiento nacional, lo que no me responde más, porque seguramente yo estoy en Carfen, en pleno almuerzo con la selección femenina, dice Douglas Martínez. Entonces está comiendo, yo le escribo, pues. Sí. Claro. Entonces le dice, disculpa la interrupción, le puse, pues usted tiene que entender lo que queremos saber, la información. ¿Me entendiste, Douglas Martínez? Si alguien le puede decir. Hablando de amistoso esta tarde dice, también. ¿Tigre interesado en Roca? Dice, le pregunto yo. Sí. Y le responde Douglas Martínez, sí. Después yo le digo, ¿podés hablar? Le pongo yo a él, el dirigente nacional. Él responde, estoy el Canferm, sí, en pleno almuerzo selección femenina. Centro de alto rendimiento femenino. Sí, y ahí le pongo yo, disculpar la interrupción. Ya tenemos que el ofrecimiento real. Es decir, Nacional conoce de eso.
Este domingo un Audi Q3, 50 premios en efectivo, una Toyota RAV4 híbrida, 600 millones, 2 PC Gamers y un Kia Sonet. Pedí CNT por Emoy. Llegaron las ofertas de verano en Bristol. Acordate también que tu aire split te viene con instalación gratuita, así como escuchaste, instalación gratuita. Acércate a cualquiera de las 70 sucursales en todo el país. Llámanos al 519-4000, escríbenos al 0991-670-000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. ¿Te viene estos momentos? Claro que sí, Arturo. Cualquier cosa, hay cosas que no resuelvo, yo resuelvo el comité ejecutivo, ¿sabes? Bueno, listo. En Coop sabemos que lo más importante es el bienestar de la familia, por eso te brindamos productos de la mejor calidad para cuidarte desde adentro. Queremos que vos compartas y disfrutes de tu familia sin preocupaciones. De los lácteos nos encargamos nosotros. El resto nadie lo hará mejor que vos. Lácteos Coop, el sabor de la familia. Hace más de 150 años, los lubricantes Móvil acompañan la evolución de los motores, trayendo tecnología e innovación para vehículos de todo el mundo. Descubrí la tecnología Móvil para que tu motor dure más. Si hay movimiento, hay Móvil. Cerro Tacuarembó el sábado en el Parque Azulgrana. Será el primer amistoso de Cerro con miras al comienzo del campeonato. 7 de la mañana. 7 de la mañana. Y el segundo será ante Guaireña. Cerro Tacuarembó y Cerro Guaireña. Esos amistosos tiene previsto Cerro en la parte previa. Hoy a la tarde en Parques del Guairá juega Guaireña contra el equipo de Vladimir Marín, Salto del Guairá. Van a hacer un amistoso. Faltó decir Vladimir Marín porque eso dijo Luis Sí, Cáceres. así mismo. Sí. Ahí está Vladimir Marín. Vladimir Marín como entrenador. Ahora ya entrenador. Ex jugador, ahora entrenador. Bueno, Red Monumental Satelital tenemos Juan José Zapata y Diego Churi. Gracias al doctor Ariel Martínez y a su representante, a Maxi, por las gestiones, el área jurídica de Cerro, el representante del jugador y todo el equipo. Y bueno, rápidamente y sin mucha novela, conversando con él principalmente, él sabía que jugar en casa era importante y bueno, más que nada decirle la alegría de tenerlo de vuelta, el goleador del campeonato. Inauguramos juntos la nueva olla hace 5 años y pico y bueno, un amigo de la casa y también un jugador emblemático que dejó su corazón en el Cerro, así que voy a dejarla a él para no alargar la reunión de prensa para que pueda responder la pregunta a ustedes. Solamente contarle que firmamos un contrato de 2 años con una posibilidad de un tercer año. Finalmente lo de menos, lo más importante es tenerlo acá, que pueda hacer goles, va a dar una linda competencia en este puesto. Apostamos a hacer un excelente campeonato, una pre-Libertadores y también desarrollar lo mejor del club a nivel local a lo largo de este 2023. Con esto vamos redondeando el sector ofensivo del Ciclón, con la conformidad del profesor Francisco Chiqui Arce y todo el comité ejecutivo, especialmente el departamento del fútbol del club. Y bueno, acá estamos muy contentos, tranquilos, después de esta charla, él ya está practicando con el plantel. Solamente para decirles que el pedido del cuerpo técnico fue claro. Tenemos una seguidilla de partidos muy importantes y varios torneos y no queremos que nos falte nada. El resto lo va a responder Diego. Bueno, antes que nada, buenas tardes, feliz año para todos. Y la respuesta a lo tuyo es que durante todo este tiempo que estuve fuera del club lo extrañé mucho. Seguí cada paso que dio el club, que dio el equipo, y tenía muchas ganas de estar acá. Si desde el momento en que me fui, la pasión por estos colores fueron creciendo, y en el momento que hubo un llamado nunca hubo duda. Bueno, Diego, decías de que tenías muchas ganas de estar acá y eso creo que quedó demostrado con esta elección nuevamente que tuviste aquí en el fútbol paraguayo. ¿Qué fue lo primero que ya conversaste con tus compañeros o con el propio Francisco Arce, Diego? Y la pregunta también que te quiero hacer, porque estuvimos también hablando un poco con los colegas, ¿el número 19 podemos decir que ya tiene dueño o te vas a inclinar por otro número aquí en Cerro, Diego? Bueno, con mis compañeros vi algunos nomás. Todavía no estuve con todos ellos, hice los exámenes médicos, todo lo que tiene que ver con la burocracia del contrato y demás. Ahora estoy con ustedes y bueno, ojalá que ahora pueda ir a saludarlos por lo menos, ya para mañana poder integrarme y bueno, como te dije, más allá del llamado de Ariel, de la dirigencia, también el llamado de Chiqui, que obviamente tenemos confianza, ya lo he tenido y eso queda para nosotros.
Le quiero hacer la consulta al doctor Ariel Martínez. ¿Cómo fue la negociación? Porque se venía diciendo un montón de cosas, que Olimpia, que había una propuesta formal, que el jugador declinó también en lo económico, pesó mucho el amor al club, la vuelta. Le quiero consultar esa parte. Y a Diego también hacerle la consulta de paso, porque va a ser un contexto muy especial. La vuelta y en el primer partido de Copa Curicó Unido, el equipo en el cual ya estuviste y fuiste goleador. Lo que significa también para vos el hecho de volver a jugar un partido en Chile. Bueno, con Diego, como él dijo, él siempre estuvo pendiente todo este tiempo de Cerro. Siempre intercambiábamos mensajes cuando ganábamos nosotros, cuando a él le iba bien. Y ahora en el último tiempo, la primera vez que hablamos fue el 1 de diciembre, su cumpleaños. Y ahí ya empezamos a hablar de la posibilidad. Así que nosotros estábamos bastante tranquilos porque sabíamos que el corazón de Diego estaba acá. Cuando hablamos con Maxi, creo que hablamos 5 minutos para ponernos de acuerdo. Fue consultarle a Diego y bueno, Diego realmente con todo lo que se dijo en los últimos días, lo que hay que dejar en claro que él priorizó por sobre otros aspectos el amor que le tiene el club, al club. Él priorizó sobre otros aspectos estar acá, que es su casa, y priorizó, creo yo, porque él lo siente mucho, el gran cariño que le tiene la gente. Lo que estamos viviendo desde el sábado realmente es impresionante y reitero, yo sabía desde el comienzo que Diego iba a estar acá y cuando hablamos con su representante y hablamos con él fue cuestión de minutos. Él sabe que esta es su casa y sabía que acá va a estar mejor que en ningún lado. Bueno, con respecto al primer enfrentamiento de Aprel Libertadores, son dos equipos con el cual me siento muy identificado, que la gente me identifica con esos colores. Cuando estuve en Chile, cuando nombraban Curicó me identificaban, y así lo mismo cuando estuve en Brasil me identificaban con Cerro. Así que nada, orgulloso por eso, va a ser un gran encuentro y bueno, ojalá podamos pasar de fase para poder entrar en la fase de grupo. Mencionaba el punto de que tardaron 5 minutos en ponerse de acuerdo más allá de esa primera conversación que tuvieron en diciembre. Esos 5 minutos de conversación, ¿en qué momento se dio? ¿Esta semana? ¿Fue el jueves? ¿Fue el viernes? ¿En qué momento arreglaron tan rápido? Porque, como bien mencionás, Diego, el deseo de querer venir acá fue el motor más importante. Y en la medida que se pueda, ¿buscarán un zaguero central más, presidente, en este mercado de pases, o con lo de Diego Churín se retiran? Yo hablé en Navidad, de nuevo hablamos con Maxi, después de Navidad, y le dije que me aguante 2 o 3 días que yo le hacía la oferta. Y cuando le hice la oferta, me dije, le pregunto a Diego y ahí se cerró todo. Fueron 3 llamadas, reitero. Diego está priorizando el club. Diego está haciendo también un esfuerzo de su parte para estar acá. Y todo lo que se dijo y dijeron mucha gente no tiene nada que ver con la verdad. Acá estamos frente a un cerrista que sabía y estaba esperando nada más el llamado. Cuando cerramos, lo único que me reclamó fue que nos tardamos un poquito en cerrar, pero él estaba esperando el llamado nuestro y él sabía que iba a llegar ese llamado, y cuando llegó el llamado tomó la decisión inmediatamente. Así que, aparte de ser un excelente y un gran jugador, es un cerrista. El tema es si es que puede venir un central o... En realidad tenemos tiempo, no mucho, pero necesario para ver alguna alternativa con el cuerpo técnico. Hay algún que otro pedido, ya muy poco, el plantel estaba bastante completo, porque no tenemos prevista ninguna salida inmediata dentro del plantel. Así que creyendo en todo lo que tenemos, lo que teníamos, y el equipo que hoy se ve, vamos a decir, reforzado interna y externamente, es poco lo que ya vamos a buscar fuera, pero seguramente algún jugador más para poder seguir sumando. Hay muchos partidos, vamos a tener un año muy competitivo, todos los equipos ya han iniciado la pretemporada y Cerro Porteño no se ha quedado atrás. Estamos muy conformes con lo hecho y, como dije, hemos potenciado de arriba a abajo, desde sumar en el departamento de fútbol, también potenciando el cuerpo técnico con 2 externos importantes que ustedes ya le conocen, y a eso se suma son 2 delanteros muy importantes, con Ferfer también y Diego. Así que, más la recuperación de la Pantera y todo, creemos que el poder ofensivo del equipo está muy potenciado, y esperamos lo mejor. Pero vamos paso a paso con lo que pueda llegar.
ocurra o no, espero tampoco una promesa, no hacer una promesa en nombre del club, sino más bien vamos a hacer una gestión más para buscar el puesto que está necesitando el cuerpo técnico. Víctor Villalba, Radio Monumental. Diego, buenas tardes. Estamos en directo para Fútbol a lo Grande. Te quiero hacer dos consultas. Primero, ¿cómo ves el Cerro de hoy con las opciones ofensivas que tiene? El caso de Moreno Martins, de Fernando Fernández, como decía el presidente, la recuperación de Robert Morales, entre otros nombres. Y lo segundo, sobre el tema que contestaba recién el doctor Ariel Martínez. Te quiero consultar si seguiste todo lo que se venía diciendo en estos días, le diste importancia. En algún momento algunos comentarios te incomodaron, porque como que se armó un revuelo, fue tema de debate en estos días esta situación. No sé si le prestaste una importancia, Diego. Te respondo por orden. Con respecto a cómo lo veo a Cerro, obviamente que bien. Tiene un gran plantel de jerarquía, obviamente de los delanteros que hablaste vos, goleador de las eliminatorias, goleador del fútbol paraguayo. Y Morales es una debilidad mía que yo tengo de hincha. Así que la competencia obviamente va a ser sana y vamos a poner lo mejor para el equipo. Y con respecto a si seguí o no de lo demás, había una cosa clara que yo le había dicho a mi representante una vez que terminamos el contrato, que hablamos de mi futuro, era que por más que apareciera lo que apareciera, si Cerro llamaba y se caía toda la estantería, no había más nada que hablar. Era donde quería estar, era donde todo mi entorno sabía que es un lugar donde voy a estar bien, pase lo que pase, que me gusta estar acá, que lo disfruto, que me apasiona y estoy donde quiero estar. Estoy donde quise estar ya hace tiempo y bueno, ahora a disfrutarlo. Diego, acabas de decir que esperabas el llamado de Cerro para quitar todo, simplemente el contacto y ya está. ¿Hubo otra oferta de otros clubes aquí de nuestro país antes de la oferta de Cerro? Sí, hubo varias ofertas. Desde que terminó, yo quedé libre el 31 de diciembre, de que terminé de jugar hasta el día de la fecha, que hay ofertas o que me llaman o que preguntan. Pero estaba claro que no había mucho más que hablar si el llamado llegaba. Diego, consultate un poco también con relación a la delantera que tiene hoy en día Cerro Porteño. ¿Qué sensaciones te deja pelear el puesto con Fernández, goleador la temporada pasada, y con Moreno Martins? No, ya lo dije un poco antes. Voy a disfrutar, me voy a entregar al 100%, con la mayor responsabilidad, con profesionalismo, haciendo o acoplándome a este grupo que ya viene jugando junto hace tiempo, que se conoce, así que bueno, soy yo el que se tiene que integrar, el que se tiene que adaptar a las órdenes de Chiqui, de lo que quiera, de lo que pretenda, así que ya a partir de mañana al pie del cañón. Una consulta, Diego, justo cuando estabas ya hablando de este tema de que salió en todas las redes sociales, sobre el tema del rival de siempre, ¿qué mensajes te enviaron? ¿Pudiste leer todos los mensajes que llegaron justamente para vos sobre ese tema? Y una consulta también para el presidente, haciendo un paréntesis sobre el caso del Pulpito Duarte. ¿Él va a salir, se va a quedar, hay ofertas o no? Bueno, con respecto a lo que se habló, lo que no, yo estaba de vacaciones, pero el celular lo veo igual. Así que, bueno, obviamente que sí, que seguí un poco, obviamente yo estaba al tanto antes de que pueda salir alguna que otra cosa, porque, o si salía era mentira, porque la verdad la tiene mi representante, mi agente y yo. Pero bueno, nada. Ahora disfrutar, el cariño de la gente es inmenso, tanto como cuando me fui, como ahora cuando llegué, y eso no tiene precio. Eso voy a estar eternamente agradecido. Bueno, el tema de transferencia, ustedes saben, hasta que no se cierren el libro de pases de los países vecinos principalmente, siempre existe una posibilidad. Nosotros tenemos un acuerdo con él, con el jugador, y también la posibilidad de ser transferido está ahí sobre la mesa. Tenemos 2 o 3 ofertas muy interesantes, o por lo menos formales, por llamarlo así. Pero en esta reunión de prensa no vamos a hablar del tema, porque hoy es la presentación de Diego Churín, esperamos todo de él. Mientras vamos a tener novedades, con todo respeto, vamos a tener novedades, vamos a estar comunicados
Tampoco quiero una información que no sea exactamente la que pueda hacer. Hoy contamos con él y queremos algún jugador también de su talla que probablemente tengamos para que sume con él en esta pre principalmente. Queremos ingresar a fase de grupos, se está trabajando para eso, se empezó en tiempo y forma la pretemporada y todo este trabajo, este esfuerzo del club también para traerlo a Diego, a Fer y mantener este plantel completo tiene que rendir su fruto. Yo había dicho, vamos a hacer un gran año por el entorno, por la confianza, por el compromiso de todo el grupo que viene de arriba abajo y de abajo arriba. Así que ese compromiso está, esto recién empieza y queremos pensar solamente en sumar como equipo, como grupo, ¿verdad? Porque el Club más popular de la República merece una oportunidad ahora en el cortísimo plazo y bueno, para eso estamos trabajando. Veremos qué pasa en la próxima semana. Cerramos así la conferencia de prensa del Club Cerro Porteño. Agradecemos a todos los medios presentes. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Última hora. Lee la verdad. Presenta Solo Noticias. 2 minutos. Hora 14 en la República del Paraguay, temperatura en Asunción 33 grados. Tras un allanamiento de una comitiva fiscal policial fue detenido este martes un hombre por el supuesto robo